Suscríbete a la Panterita. El fútbol a lo grande. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. Partido último, el segundo fue contra el último acá. Hay una conferencia de prensa que hizo Nelson Aedo, una empresa, y entre otras cosas se refería a la opinión del tema selección nacional. Nelson Aedo. Bueno, el aprecio y el cariño que nosotros nos tenemos los compañeros y cuerpos técnicos de Sudáfrica. Bueno, este es otro, este es el tema de Sudáfrica, pero habla de la selección nacional también. Si soy, digamos, una persona como para opinar de eso, no sé, pero yo creo que todos tenemos derechos a opinar. Lastimosamente en los últimos tiempos, por lo que veo, por lo que leo, se tiene que guardar bien las palabras para decir, para hablar o para criticar ciertas cosas, pero yo creo que todos estamos en los mismos derechos de opinar porque lo sentimos. Y bueno, este último partido la verdad que me gustó muchísimo Paraguay. El último partido para mí, el primer tiempo que vi fue uno de los mejores en los que llevo años viendo la selección. Para mí me gustó muchísimo el primer tiempo del último partido. Se vio algunos cambios para bien, por suerte, porque ya la situación era triste, preocupante, pero como te digo, el último partido como que apaciguó mucho las cosas nuevamente. Nelson, seguimos. Eso es lo que dijo en relación a la selección del último partido y su presencia acá. ¿Se acuerdan cuando dijo que iba a anunciar que es partido de despedida? Aquí está. Nelson, ¿podrías abundar en detalles con relación a la despedida que estás preparando? ¿Cuándo sería? ¿En qué estadio? Sé que vienen muchos amigos tuyos del exterior. ¿Podés un poquito explicar en qué consiste esa despedida de Nelson Aedo Valdés con público en una cancha? Fue en conferencia de prensa. Bueno, exactamente en eso consiste, con público. Yo creo que es muy triste terminar una carrera de 20 años donde he disfrutado muchísimo de aplausos, de silbidos, de críticas y demás cosas. Terminar así es triste, por eso hay empresas que se han ofrecido para hacerme una despedida. Mismo hablé con el presi Juan José Zapá que con mucho gusto me ofreció también la nueva olla para poder hacerlo ahí. Agradecerle también por esa buena predisposición que lo hizo él, y muchas marcas que se están también mostrando a disposición para poder llevar esto. ¿Cuándo va a ser exactamente? Depende de cuándo termine el campeonato acá. Lo mío sería después. ¿Dónde? Todavía no está al 100% seguro, ya que también la selección paraguaya o la APF también está, que me ofrecieron, como digo, agradecido con todo el cariño que la gente me ha dado. Y bueno, en eso estamos. Mi idea, en general, mi deseo es hacer un equipo, el equipo oficial de Sudáfrica 2010, que por cierto les pregunté antes de nombrarles,
y todos dijeron presente, así que el equipo Sudáfrica contra un equipo internacional de Nelson Aedo. Está bien tomada porque hubo casos de jugadores que del retiro decidieron volver porque les picó el bichito. En tu caso ya está decidido eso, que ya no vas a volver al fútbol y que estás en otra faceta, puede ser la de entrenador, la de representante, incluso la de posible presidente de algún equipo. Bueno, yo creo que cuando fuiste futbolista te va a picar siempre eso no se va nunca, así que pero la decisión está tomada. Me costó muchísimo, por eso decidí alejarme también un poco de lo que era Paraguay, ir a sentarme con mi familia y pensarlo muchas veces, porque como les digo, toda mi vida fui futbolista, todo lo que deseé, lo que soñé fue con esa pasión de llegar a ser futbolista profesional y bueno, dejarlo así en silencio, como se dice, cuesta mucho, pero tomó coraje tomar esa decisión y bueno, acá estamos ahora. Prefiero no dar nombres porque el famoso al final no se puede venir o por A o B motivo, el famoso expectativa versus realidad es muy cruel en Paraguay, por eso prefiero, pero de seguro sí, tendré bastantes amigos que van a venir, por eso les digo, esta es la idea, un deseo mío y empresas que me han ofrecido hacer esa despedida. Vamos a ir viendo paso a paso quién podemos traer, quién no podemos traer, porque como ustedes sabrán, esto no es simplemente invitar y que vengan, tendrá sus motivos, sus razones y sus costos. Es el equipo de Nelson Aedo contra Sudáfrica y habla de figuras internacionales. Nelson Aedo. Sí, así mismo. La idea es jugar un tiempo con Sudáfrica y el segundo tiempo con los amigos. El de quedarme a Alemania o vivir acá, eso lo iremos viendo. Y el primero, no sé qué era la pregunta. La cantidad de público, eso ya dependería del organizador del evento o cómo iría esa repartición, porque la verdad que no sabría qué decirte. Como digo, mi sueño fue siempre jugar en la selección y yo creo que es también, tengo muchos fanáticos también de otros clubes, por eso me gustaría ser lo más neutral posible, aunque todo el mundo sabe que soy cerrista. Bueno, yo creo que estando en contacto con el presidente Juan José, uno siempre tiene piropos, digamos, y también gentes de la oposición de lo que es Juan José también ya se contactaron conmigo con respecto a lo que es Cerro Porteño. Mi intención es asesorarme bien, aprender la gestión deportiva, simplemente con nombre acá no se puede conseguir nada, por eso quiero capacitarme de la mejor manera posible, como para que el día de mañana pueda tomar una responsabilidad. Yo creo que tengo que cuidar mi imagen, mi nombre y mi prestigio, digamos, de no agarrar solo por nombre un poder o una posición la cual no podría poder llevarlo. Por eso, de momento, trato de capacitarme de la mejor manera posible primero. Aedo en conferencia de prensa, compañero. Sudáfrica versus equipo de Aedo. Exactamente, así se da la idea, como para hacer ese partido de despedida, decía Nelson, sería en diciembre, cuando termine el campeonato paraguayo, cuando termine la temporada, en escenario a definir aún, porque está la propuesta de ir a jugar a La Hoya y está la propuesta del Defensores del Chaco. Porque tiene grandes amigos en el mundo del fútbol, la expectativa en realidad, no quiero decir nombre porque por ahí digo fulano, después no viene ese nombre, y uno de los nombres invitados es Denis Caniza. Sí, claro, qué bueno por Nelson, ¿verdad? Porque se merece esa cosa y mucho más, yo creo, porque es una persona brillante y como jugador yo no lo voy a descubrir, ¿verdad? Se merece esa clase de despedida y bueno, estaremos ahí presentes porque va a ser un evento importante, me imagino que la gente va a acompañar porque siempre Nelson para la gente es alguien en el fútbol, ¿verdad? Importante por la selección, lo que demostró, entonces va a ser una despedida hermosa y ojalá que se pueda repetir no solamente con Nelson, a partir de ahora con varias figuras que se merecen una despedida de esa manera. Que es muchas veces el deseo de todo jugador, ¿verdad? Cuando está cerrando su carrera y más aquellos que llegaron a ganar así como Nelson, el propio Roque y compañía, esa despedida con todos los amigos que alguna vez... Habla de primer nivel, Sí,
Sí. Los amigos de Nelson, o el equipo de Nelson contra Sudáfrica, ese va a ser un golpazo. Y un golazo, especialmente, vos sabés muy bien, el tema de con Denis Canilla, del reconocimiento que hay que hacer al jugador. Sí. Esto es un país de poco reconocimiento, en todos los órdenes. Primero, es un país que no sabe tener ídolos. Acá te van a buscar la vuelta. Y es importante que la gente joven entienda, acepte y sepa la trayectoria que cada uno hizo en su camino. Y hay figuras deslumbrantes del fútbol paraguayo. Acá tenemos con nosotros hay 4 mundiales, y eso significa un sacrificio como jugador, un honor vestir la camiseta de la selección nacional. Incluso ojalá pueda tenerlo a Edgar Barreto también. Así es. Ojalá lo pueda invitar a Edgar Barreto, quien renunció a la selección nacional, pero que tuvo una rica historia en la selección nacional. Por eso uno tiene que valorar a todo lo que hicieron. Si nosotros vamos a transmitir un partido internacional, es fruto de los jugadores y la prensa convocada. Si no fuera así, es muy difícil. Uno conoce países del mundo y ve la selección y transmite selección como consecuencia de ¿qué? De la selección nacional. O si no, y todo es muy emotivo, el jugador adentro, quienes tuvimos el alto honor de estar afuera, transmitiendo los partidos, lleva muchas cosas y se le entiende a Nelson Aedo también. Por eso, con la madurez que le dio la vida, no se quiere apurar. Y tiene razón, para organizar un evento como este, de amigos de Nelson contra Sudáfrica, tiene que estar todo coordinado. Yo no digo patrocinado, una cosa que lo va a conseguir, porque va a ser un evento clase A. Sí. El tema es la organización, quién monta, quién se encarga, cómo es, a qué hora vienen, cuándo el partido. Es la intención de Nelson Aedo. Sí, totalmente, Arturo. Realmente, como decía, bien merecido. Imagino que va a ser un espectáculo único, porque toda la organización va a ser de primer nivel, con ex compañeros de él, que imagino que va a acudir masivamente del extranjero, y se lo tiene bien merecido Nelson, y ojalá que muy pronto pueda nuevamente estar en el fútbol, porque no vuelve más, futbolísticamente no vuelve. No digo como directivo, como sí, entrenador, en el ámbito del fútbol. Pero hay una cosa acá, hasta el propio Nelson Aedo aún no definió. A nosotros nos dijeron, por eso yo quisiéramos hablar con él, no lo estoy presionando, pero con Denis, vos sabías que él, nos dijeron a nosotros que representa a jugadores sin ser visto, o por lo que tiene algunos jugadores que lo representan sin ser visto, es decir, no se expone, no se expone para decir sí, yo lo represento a este, y tiene todo el derecho a hacerlo, si así lo considera. Sí, él puede confiesa, es tan sincero que dice, nadie va a discutir lo de Cerro. Cuando Gustavito pone Cerro carajo, vía carajo, eso no se puede. Vos no podés decir que él no demostró, no transparentó su cariño a Cerro. Vamos, Cerro Porteño, carajo. Te dice todo. Ahora, que la despedida o la manera como se fue Denis, Víctor y Jorge, a lo mejor no es la mejor, es otra cosa. Pero le llamó la oposición de Cerro. Sí. Mirá cómo se utiliza la política. Le llamó, vení, porque como vos no saliste bien de Cerro, sí, entonces yo no juego a favor hablo como es la política, es decir, cómo es la conspiración. Y en la política la conspiración es permanente. Pregúntenle a Euclides Acevedo si digo un disparate o una verdad. Los políticos viven conspirando. Esto es una cuestión política, es decir, Nelson, yo sé que vos no saliste bien de Cerro, vení con nosotros, y le van a usar como abanderado de una causa. Pasó con Olimpia, del más Cubilla, o yo miento. No. Del Cubilla fue abanderado la causa de Del Más. Díganme los olimpistas si yo miento o no miento. Y uno de los disgustos que a mí me dio Cubilla, a quien yo respeto muchísimo, fue que estaba tan jugado y me dijo que yo era portavoz de Recanate, porque nosotros le invitamos a Recanate. ¿Y cuál es el problema que nosotros le entrevistemos a Recanate? ¿Cuál es el problema que nosotros le invitemos a Del Más si él quería hablar o no? Pero parece que si vos le 3 veces a este se enoja. Y Cubilla formó parte de la causa de Del Más, de una campaña política, y yo creo que Eduardo sabe muy bien que no miento.
A mí me dijo, vos sos portavoz, ¿cómo sé qué término usó? De Recanate. Me extrañó muchísimo en Cubilla. Es lo mismo que ahora que yo estoy diciendo que la oposición le quiera a Edo contra Zapallo, no miento. El propio Edo lo dijo. Claro. ¿Y por qué lo quiere? En los argumentos que van a usar, Cerro no te despidió, esto vos no te merecía, Chiqui Arce te llamó, y hay un montón de imaginaciones. Yo no digo que estas sean las palabras que se pueden dar, digo, para una interpretación. Yo no digo que fuese así, aclaro, no digo que fuese así. Pero ¿quién le invitó a Edo? En la oposición. Sí. Porque es una figura muy emblemática en Cerro. Muy emblemática en Cerro. Muy querida. Y muy querida en Cerro Porteño. Muy querida en Cerro Así Porteño, es. Como dice. Después mostrar a jugar si jugaba más para la tribuna, porque se pegaba al pecho. Situaciones que hacen con el amor, seguramente que le tiene a Cerro. Sí. Después podemos juzgar si rindió, si no rindió. Esa ya es una cuestión opinable. Si jugó bien o jugó mal. Rindió o no rindió, ya es opinable. Pero no se fue de Cerro como se tendría que haber ido seguramente. Y eso es lo que se aprovecha en la política. Una permanente conspiración. Habla de algo y le mete, vos sabés que sí, ya me invitaron a mí para... Y después, sí está hablando de otra cosa. Yo no creo que cometa la torpeza, por eso me gustaría hablar con Nelson Aedo, de jugar partido por uno ni otro. El que lo va a hacer es él, el que va a hablar. En mi opinión, que no juegue partido, que no, pero él dirá qué va a hacer. Lo mío es simplemente una opinión de afuera. Teníamos, gracias a la producción externa, Nelson Aedo y su presencia en Paraguay. La Agrícola Sara Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609 y 509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple ahora sus sueños con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo, su ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subellala Casi, R.I. de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Y del MAS, Eduardo del MAS le ayudó muchísimo a Cubilla. Muchísimo. Y la familia de Cubilla sabe, que nosotros también sabemos, de todo el apoyo que le brindó cuando más lo necesitaba Luis Cubilla. Bueno, ustedes entienden lo que le digo, le apoyó muchísimo Eduardo del MAS en todo lo orden, en lo emocional y en lo económico. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Con Dimora, los socios de las cooperativas Universitaria, Comicipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Bueno, Nelson Aedo terminó en Cerro. Sí, terminó en Cerro, en el clausura del año pasado. Y está en el país. Sí. Y dice que me gustó el primer tiempo contra Venezuela. Contra Venezuela, sí. Yo con Parra. Aldo Parra. Que creo que tiene que ver con la situación que todavía no lo hace público, pero que se está metiendo en el mundo empresarial. Él es el representante de Aldo Parra. Y se reunió con él. Y le podemos llamar a Aldo Parra a preguntarle. Todo es periodístico. Y una vez que Nelson Aedo decida su vida, es él.
puede ser representante, puede ser gerente. Es una cuestión muy personal. Puede ser un mediador que acerque la oferta, ¿verdad? También, sin ser directamente su representante, puede acercar. Los contactos que claro, puede hacer con la oferta de España, por ejemplo. Y una de las características más importantes que me tocó vivir fue la disciplina horaria que tiene Nelson Aedo. La disciplina horaria. Me acuerdo que le invitamos a los programas porque incluso nos llegó a regalar la camiseta del Werder Bremen, un amigo suyo, no me acuerdo el nombre, estamos primero marzo y nos regaló, de Nelson Aedo. Mucha disciplina. Sí. Él tiene mucha capacidad para lo que quiera hacer. Pero disciplina de los 17, 18 años. Sí. Estamos hablando cuando se fue. Él estuvo en Tembetare. Él estuvo con Epifanio Rojas en Tembetare. Y después se fue como una aventura para el Werder Bremen, que lo invitó el presidente del club. Y ahí quedó. Pero él estaba en el Atlético Tembetare. De hecho, nos lo vimos jugar en primera división. Así es. Nos lo vimos jugar. Y bueno, una figura importante del fútbol. Tuvimos la conferencia de prensa. Redondeando. Sudáfrica contra... No queríamos hablar con Justo Villar, no tema selección nacional. Tema Sudáfrica con Justo Villar. ¿Qué dice él? Porque tiene que agrupar, tiene que haber una persona que agrupe. Sí. Volviendo al tema de Nelson, Arturo, yo creo que tiene mucha capacidad para hacer lo que él quiere hacer. Puede ser representante de futbolistas, inclusive entrenador, lo veo bien también. ¿Y por qué no algún día presidente del Club Cerro Porteño? ¿Por qué no? Le quedaría perfecto el cargo. Pero ¿por qué tiene que responder el jefe de prensa de la selección? ¿Por qué no se le habla a Justo Villar directo? ¿Qué tiene que ver? Hola, Gerardo Justo está en reunión y no va. ¿Y por qué no tiene que hablar directamente? ¿Dónde está el pecado? Y por escribirle, queremos hablar sobre Nelson Aedo y una despedida con relación a Justo Villar, porque ahora se hace, el jefe de prensa hace decir que no puede hablar. El jefe de prensa hace decir que no puede hablar. Cada vez estamos más distanciados de la selección. Yo le digo a Nelson Aedo que si quiere hacer esto, Néstor, a Nelson tiene que hacerlo bien, que yo sé que lo va a hacer, y bien prolijo como tiene que ser, porque si no mañana va a querer hablarle a alguien y te van a decir que Sudáfrica no puede hablar porque tiene que hablar con el jefe de prensa. Ojalá Robert Hartz nos esté escuchando en la radio, presidente de la APF, esta manera de cómo hoy no puede hablar, está en una reunión. Y en el Paraguay, cuando uno quiere hablar, lo primero que te dice está en una reunión. Ese en el Paraguay es clásico. Otro clásico es si no te contesta, es no. Cuando no te contesta, vos tenés que saber que es no. Eso significa no. No te contesta nomás, ese es no. Y segundo es está en una reunión. Está en una reunión. Y nosotros justo lo que le hemos preguntado, qué opinión tiene como gerente, la intención que tiene Nelson Aedo. Acá no le vamos a preguntar si jugó mal la selección o jugó bien. Es para saber su inquietud con relación a esto. Entonces la audiencia queda con la gana, quiere hablar con la gente de Sudáfrica. Nosotros en otro momento podríamos hacer una selección de los jugadores de Sudáfrica, ¿verdad? Sí. Y llamarle cómo está. Nada más que como lo que estaba diciendo Nelson Aedo. Sí, señor. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina, con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías, además del seguimiento de los casos positivos. Comunicate al 249-5000 MediLife. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 e ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmay Flores. Tupi cumple 25 años y lo celebra con increíbles combos aniversario. Hasta el domingo elegí tu combo para equipar tu habitación, sala o cocina. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagás recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Otros tiempos era, te juro, cuando hablamos, charlamos, combinamos,
¿verdad? Nadie va a agredir a nadie. A Nelson Aedo se refirió a jugar Nelson Aedo contra sus amigos, contra Sudáfrica 2010, sus compañeros. Aún no decidió qué va a hacer, si es gerente en un club. El bando opositor de Cerro le invitó a charlar con él. ¿Cuándo está Cerro de Asamblea? En enero. En enero, para estar ahí. Y esas son las cosas de Nelson Aedo. Y cuando tengamos la oportunidad también lo vamos a hacer. Nosotros queremos es ir más allá de Edo, porque ya habló, teníamos todo, ya pusimos al aire todo lo que tiene que ver con su presencia y la conferencia de prensa. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Por esta semana unimos las promos para que puedas ser parte de Caja Mutual. Si tenés a partir de 18 a 21 años, podés iniciar tu aporte por 50.000 guaraníes. Si tenés de 22 a 25 años, podés hacerlo con 80.000 guaraníes. Y si te afiliás en esta semana hasta el sábado y tenés de 18 a 30 años, te exoneramos la matrícula. Para más información, comunicate al 218-4000 o ingresá a nuestras redes sociales como @Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motorfuerte de bajo consumo, hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. El deporte como motor para el desarrollo social, acompañarnos y apoyarnos a la @SNDPI, el Consejo Nacional de Deporte, sí, en la proyección de programas sociales en el barrio San Francisco. ¿Dónde queda? San Francisco es Ceballos Cuesta, tengo entendido. Sí. Estuvo ahora con Diego Barreto y Justo Villar. ¿Quién? ¿Y quién estuvo con él? Estuvo ahora con Diego Barreto. Diego Barreto no estuvo en Sudáfrica. Sí. Llámale a Diego Barreto, por favor. Y Justo Villar. Hoy en día coordinador de inferiores, Diego Barreto. Pero tampoco va a poder hablar. Y no sé, no creo. O sea, no creo que tenga problemas. Pero igual ahora todo es impredecible en el tema de prensa. No, para hablar sobre este tema. Bueno. Mirando a aquella generación, ¿quiénes siguen activos, Denis? Antolín Alcaraz, Roque Santa Cruz, Paulo da Silva, Paulo, Edgar Barreto. Edgar Barreto. Son los 4 que continúan jugando. Topo Cáceres. Claro, Topo, sí. Está Rodolfo Gamarra. Lucas Barrios, sí. Y llamarle a Rodolfo Gamarra. Pájaro Benítez. Llamarle a Lucas Barrios, Rodolfo Gamarra, Lucas Barrios. Vamos a ver cuándo se va a jugar Sudáfrica versus el equipo de Edo. Néstor Ortigosa, otro. También. ¿Y Denis Caniza está en el grupo? ¿Dijiste sí, que sí, Denis? Sí. ¿Vas a jugar? ¿Dijiste que sí en el grupo? ¿Qué le dijiste a... Pero va a jugar, Nelson Aedo juega 1 y 1. En los dos equipos, sí. Un tiempo. Un tiempo y un tiempo. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. En Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar, con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores de tu ropa favorita para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Inigio. Llama, pedí, come en Alberdín a los 37 70 70. Alberdín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Llegó el momento que estabas esperando. Se viene la Exposados de Cadam del jueves al lunes en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Exposados Cadam. Bueno, hoy juega Libertad. Ya teníamos lo de Nelson, gracias a la producción externa tenemos todo el panorama, la presencia de Nelson Aedo en el país, y lo que va a ser un amistoso, no sé si va a ser en Cancha Cerro, dónde va a ser, sí que es. Quiero hacer lo más neutral posible, decía. Sí, señor. Y defensora creería que es. Pero sabe mi amor por Cerro. Sí. Así mismo. Eso aclaró bien. Estamos hablando de un partido amistoso, una despedida. En el mes de diciembre, cuando termine el campeonato y local. Con público, porque no sería muy, sin público no es lo mismo, con Nelson Aedo.
Y que va a tener el apoyo, va a tenerlo, él se hizo querer, ¿no? Sí, es muy querido. Ahí en Sudáfrica al menos es muy querido y todo el ambiente del fútbol le quiere a Nelson, realmente. Es un ídolo nacional. Realmente. Sí, señor. Y algo importante con Nelson. Le dio la clasificación a Paraguay en Venezuela. En un partido que si gana Paraguay 1-0, el gol lo hace él. Le da la clasificación. No es que él le da, él hace el gol de la clasificación de Preso Mal. Y el partido contra Argentina, que vamos a recordar con Gustavito, están los dos. El partido en Venezuela, el 1-0, clasificó Paraguay, y aquí Maradona era el técnico. ¿Y vos no tuviste acaso? No. ¿De qué partido estamos hablando nosotros? Paraguay-Argentina. En el 2009. ¿Acá? ¿Estabas en el plantel? No jugué ese partido. ¿Por qué no jugaste? Y no me recuerdo, pero ¿qué sí? ¿Cómo pivo? No vas a saber. No, de memoria estoy 0 al cuadrado. Y gana Paraguay en Venezuela 1-0 y a Nelson le va a hacer los goles del paso al Mundial. A veces uno es riesgoso decir, porque yo había dicho que con ese gol prácticamente terminaba y pudo haber empatado a Argentina, sí, pero uno tiene la expresión de deseo, supera muchas cosas. Nelson Aedo, su presencia y la conferencia de prensa. Paraguay cerca del gol, la pelota la tiene Cabaña con la pelota retrocede, Cabaña brillando en el camino, Aedo Cabaña tocó a la izquierda, vino, está remata al arco, Aedo, ¡gol! Izquierdo de Romero, la tercera la vencida, Aedo tira cruzado de zurda para vencer a Romero, la clasificación al Mundial se siente, sube Argentina y Paraguay, el grito de Paraguay que retumba en todo el mundo, saca pasaje para el Mundial de Sudáfrica, Paraguay golazo de Aedo, gran jugada dentro del área, notable definición, Paraguay, le gana a Argentina, Aedo. Paraguay 1, el Mundial nos espera, Argentina 0. Escuchen esto. Arturo, ¿por qué veo Nelson no le espera a Roque? Y hacen los amigos de Nelson versus los amigos de Roque. Uno es referente de Olimpia, el otro referente de Cerro. Hacen un clásico y cada uno le invita a sus amigos jugadores de Europa y acá América. Eso va a ser una despedida a la gran puta, estadio lleno. Eso deberían hacer. Dale pues, comandante, decirle que hagan eso. Que esperen nomás que hagan una despedida única para ambos. Bueno, y son amigos los dos, muy amigos en publicidad y en todo, Nelson Aedo y Roque Santa Cruz. Sí, señor. Lactolanda alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la R de Restaurantes. Una gran variedad de propuestas gastronómicas en un solo lugar. Te esperamos todos los miércoles con promos y descuentos. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior, comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes con octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Bueno, hoy juega Libertad. Sí, de vuelta sin Lorenzo Melgarejo, que todavía no está recuperado. Está Diego Barreto en línea. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Arturo? Un saludo a todos ustedes ahí. ¿Estuviste hablando con Justo Villar? Sí, estuvimos.
¿Tiene que ver con lo de Nelson Aedo o por qué, Diego? ¿O es selección y otra cosa? Y todo un poco. Lo de Nelson también muy contento con lo de él y bueno, ver que viene para el futuro. Bueno, contanos, Diego, y disculpanos, a decir hasta aquí puedo hablar, hasta aquí no. Nelson Barreto propone Sudáfrica versus, por decir versus, contra, ante, frente, amigo de Nelson. ¿Lo ves bien? Sí, súper. Compartir con nuestros compañeros de Sudáfrica es increíble. Aquí te saluda Denis Caniza, Diego. Diego, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo no? Aquí está en mi nueva faceta. Está muy bien, papá. Realmente es un placer compartir con Nelson todo lo que representó para Sudáfrica. Él, imagino que está de acuerdo con eso y se merece mucho más. No, Nelson sabemos lo que significa, sabemos lo que le dio a la selección y tenernos todos juntos en un partido así, yo creo que será increíble. Excelente, Diego. Diego, está en las formativas de la selección paraguaya, ¿verdad? Sí, así mismo, estamos todos trabajando con los chicos. Yo le quería preguntar a Diego, y entre las cosas que dije del recuerdo de los mundiales, se cortó la comunicación. Se cortó. Gran lanzamiento del centro de la ciudad de Ipacaraí, urbanización Jardines de Ipacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Compra cómoda, buen precio, compras desde e-commerce de Casa Paraná, ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo está, Arturo? ¿Todo bien? Con Julio César Cáceres. ¿Cómo anda, Julio? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien. ¿No hablamos de Chávez por ahí? Hace rato, Arturo, no hablamos. No hay más, o digamos, no tenemos protagonismo por ahora para hablar un poco. Pero siempre estamos ahí escuchándole, siempre siguiéndole, y eso es importante. Ocurre que todo ahora te trancan, que hay que pasar por la jefatura de prensa que tiene que actualizar. Entonces, se volvió todo muy, no sé, se perdió lo que era antes, Julito. Se perdió lo que era antes. Todo muy programado, automatizado, todo. Así con mismo. Permiso, todo. Vos sabés, Julio, que está Nelson Aedo en el país y quiere hacer un partido de despedida. Sudáfrica versus los amigos de Nelson. ¿Cómo ves esto vos, Julio, recordando Sudáfrica? El equipo de Sudáfrica 2010. Espectacular, Arturo. Nosotros ahí justamente estamos en el grupo también escribiendo y la mayoría lógicamente confirmando su presencia, porque esa jamás fue espectacular y es espectacular por la buena comunicación que se tiene, porque todos los días un saludo, un buenos días, una sonrisa, un recuerdo, una anécdota, siempre tirando en el WhatsApp, que hoy día tenemos esa posibilidad a través de la tecnología, entonces compartiendo siempre, y él nos comentó era su deseo, y nosotros lógicamente al 100% con él. Va a ser un placer compartir con él. Hablamos con Diego Barreto hasta que se cortó la comunicación. Ahora estamos hablando contigo, predispuestos todos para el gran evento, y después quiero decir, ustedes contra los amigos, va a jugar tiempo y tiempo, Nelson, un tiempo con ustedes y después con figuras internacionales, Julio. Eso es lo que también nos comentó un poquito, ¿verdad? Y creo que va a ser algo muy lindo, ¿verdad? Que normalmente no venimos realizando en nuestro país, y que se realice más todavía con un compatriota que ha dejado en alto siempre nuestra bandera por donde se fue, y más todavía en lo que fue en la selección. Por eso todos los compañeros que compartimos muchos años con él, y con algunos privilegios a lo mejor de compartir en clubes, y nosotros el privilegio de haber compartido en la selección y pasar épocas memorables y irrepetibles, ¿verdad? Porque el tiempo pasa y no deja el tiempo solamente lindos recuerdos y esa amistad que hemos hecho, más que amistad, como si fuera que somos hermanos, ¿verdad? Porque la forma que nos comunicamos y charlamos y nos reímos, la verdad que es impresionante, y más todavía valoramos mucho lo que es el grupo Sudáfrica.
valorar el grupo Sudáfrica, distinguir a quienes estuvieron en Copas del Mundo. Denis estuvo en 4 mundiales, recordman en ese sentido, y respetar la trayectoria de cada uno que el pueblo deportivo debe entender. Yo sé que todo es presente, hoy, pero tenemos que emular un poco a otros países donde rinden homenaje a sus grandes figuras y sus grandes estrellas, y eso en Paraguay no hay, Julio, lamentablemente no hay. Y sí, por eso digo que es lindo que se pueda organizar hoy, ya en el pensamiento ya de Nelson, ya organizando. Es lindo, ¿verdad?, acompañar un poco este tipo de eventos, como lo decís. Nosotros tuvimos grandes jugadores, la verdad que grandes jugadores que han sabido representar a nuestro país, a nuestra bandera, a nivel de selecciones también, figuras muy importantes. Nosotros estamos más enfocados en lo que es Sudáfrica, ¿verdad?, porque tuvimos esa bendición y ese privilegio de compartir y pasar una etapa o épocas, ¿verdad?, también vamos a decirle, porque como lo dijiste recién y como lo dije yo, que el tiempo pasa y durante ese tiempo nosotros tuvimos esa oportunidad de vestir la albirroja y de hacer siempre lo mejor, y creo que hemos hecho grandes compromisos, hemos estado en un mundial, en un sitial donde prácticamente hasta hoy día no hay nadie que haya logrado nuevamente ese tipo de posiciones, ¿verdad? Pero nosotros nos sentimos muy contentos de haber tenido esa oportunidad, y más de lo deportivo, de la amistad que hicimos, del cariño, como te dije recién, de todos los directivos que estaban en ese tiempo también, cuerpo técnico, utilero, ya también hoy día, que es mi amigo también Alberto Vera, que hoy día ya no está con nosotros lastimosamente, pero son recuerdos muy lindos que tenemos, inclusive días así donde pasamos anécdotas y nos reímos todos y recordamos como si fuera que fue ayer, ¿verdad? Y con eso nos quedamos, y que esto que en eso esté programando, nosotros estamos al 100%, porque creo que cada integrante de esa época y épocas anteriores hubiésemos hecho también, y reconocerlos un poquitito en nuestro país sería genial, ¿verdad? Bueno, Denis Caniza te saluda, y se van a encontrar porque esto se va a oficializar próximamente, se va a concretar primero, después ya con cada uno de ustedes se va a oficializar seguramente a través del equipo de Nelson y quienes están con él. Te saluda Denis, Julio César. Julio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Denis, capitán, ¿cómo estás? Un placer siempre en hablar contigo. Sabes que nosotros también durante la eliminatoria de Sudáfrica compartimos mucho tiempo, no solamente de vestuario, sino concentraciones, ¿verdad? Y sí, mucha admiración. Uno de nuestros ídolos ahí adentro. Jugar 4 mundiales es impresionante, ¿verdad? Esa es la admiración, y después en lo personal la amistad que tenemos todos juntos, ¿verdad? Sí, gracias mi querido Julio. Realmente compartir con Nelson será un placer enorme para todos nosotros. Pero yo quería ir en otra parte, en Olimpia. Te está yendo bien en la reserva, te felicito. Y te quiero ver dentro de poco ahí dirigiendo el Primera División, con trajecito, así. Me gustaría, en un futuro cercano. Sí, mira, nosotros, yo soy un tipo prácticamente poquito tranquilo, siempre haciendo siempre los estudios también, de ir mejorando, tener también papeles, ¿verdad? Que en el día de mañana también pueda acompañarnos un poquitito, prepararnos un poquitito. Agarré el desafío también a la vez, estando en primera, era acompañar a todos los cuerpos técnicos que venía, como para ir creciendo de ese lado, ¿verdad? Porque lo que uno vivió como jugador, todo lo que pudimos recoger como para tener experiencia lo hicimos, pero vos sabés también que después de dejar el fútbol, pasar al otro lado es totalmente diferente. Entonces yo siempre digo que las cosas no quiero que sean casuales, quiero que sean a base de trabajo y ir despacio, pero tratar de que sean positivos, ¿verdad? Entonces ese es el camino que estoy usando. Me comprometí en el club porque ellos querían también un referente trabajando en la reserva, entonces me comprometí con ellos, me siento bien con los muchachos también trabajando, tratando también siempre de vivir lo que nosotros hemos vivido y sentir lo que se siente ser jugador y saber cómo entrar, convencerles a ellos. Y en este comienzo hemos hecho bastante bien,
contento por ellos, yo también disfruto con ellos y siempre mirando para adelante, ¿verdad? Ya seguramente en algún momento, si las cosas dan, uno va a tener su oportunidad y esperemos siempre hacerlo mejor, sabiendo también que la parte técnica es totalmente diferente de un jugador, ¿verdad? Ya acá más todavía en nuestro país necesitamos tiempo, ¿verdad? Y el tiempo es lo que no nos dan mucho. Siempre se habla de proyectos, pero el proyecto depende mucho de los resultados deportivos acá. Pero estamos preparados, estamos apuntando a ello y ojalá Dios quiera que muy pronto Denny nos pueda aparecer, ¿verdad? Esa oportunidad. Pero lento, pero tratamos de que las cosas sean seguras. Sí, así es, mi querido Julio. Te va a ir muy bien, yo sé tu capacidad de la clase de persona que sos y es cuestión de tiempo y ahí ya no vas a salir más. ¿Cómo está el ambiente ahí por el Olimpia? Sabe bien que la hinchada está preocupada por las situaciones que se encuentra el club y bueno, nosotros sabemos que pasamos por ahí. ¿Cómo se maneja y qué le decís al hincha olimpista en este momento? Bueno, yo creo que sería no muy justo decir que las cosas están bien. No están bien por la forma que estamos hoy día, ¿verdad? A nivel futbolístico también, a nivel internacional, en el sentido institucional, que estamos tratando, ¿verdad?, de ir enderezando otra vez nuevamente las cosas. Se pone un poco difícil y para que las cosas se alivien un poco siempre se necesitan una institución grande, resultados deportivos, ¿verdad?, lo cual no lo estamos teniendo hoy día. Estamos día a día más todavía muy comprometidos con el club, tratando siempre de apuntar en cambiar las cosas, buscándole forma, y nos vamos así, ¿verdad? Yo sé que hay momentos que teníamos que pasar esta situación porque después de haber tenido muchísimos logros deportivos hemos crecido de forma institucional, de un complejo impecable e impresionante con toda su tecnología como para seguir creciendo y utilizarlo hoy día, pero hay que irlo paso a paso de vuelta, tratar de buscar forma en el tema deportivo y ir demostrándolo eso partido a partido, ¿verdad? Porque hoy apuntamos mucho en lo deportivo de crecer, de ver cómo poder mejorar a nivel de resultados, porque la institución te exige, la hinchada te exige, entonces hay que estar preparado para el club, hay que estar preparado y hay que estar casi las 24 horas pendientes, trabajando, buscando forma y de mi parte eso, ¿verdad? Ese es mi compromiso también a la vez en la parte deportiva, en el selectivo y en la parte de primera también, buscar toda la forma, dar todo la experiencia que uno ha vivido y más todavía el conocimiento de este plantel, y más todavía de los jugadores jóvenes que integran. Eso a mí me ayuda mucho como para poder ayudarle también a la gente que ha llegado y poder hablar, ¿verdad? Porque yo siempre estoy disponible, como dije, las 24 horas de poder ayudar, de poder conversar, de intercambiar palabras, de hacerle llegar lógicamente a las personas lo que significa estar en el club, porque como vos dijiste, nosotros que tuvimos nuestro pasado como jugador, de vuelta a mí me toca estar, ya no siendo jugador, pero estar y vivir todo lo que se está viviendo, la verdad que no es fácil, pero a mí me gustan los desafíos. No solamente uno tiene que estar cuando las cosas están bien, cuando estamos alzando trofeo tras trofeo, ahora es el momento donde hay que estar firme, es donde hay que ver la capacidad de uno y nosotros estamos ahí, colocados con el chaleco, como se dice, de enfrentar lo que venga y tratar de nuevamente el día de mañana encontrar ese equilibrio y poder disfrutar nuevamente de los logros deportivos. Finalmente, Julio César, dos nombres te voy a dar. Uno, Zárate, el volante. Es bueno el chico. Muy bueno, es muy bueno. Nosotros ya del selectivo lo veníamos trabajando. Después tuvo la oportunidad de hacer la pretemporada, se ganó también ese lugar. Venía trabajando día a día, muy bueno. Sí, siempre hay que ir puliendo, ¿verdad? Cosa que es normal, que va a ir creciendo a medida que vaya teniendo la oportunidad y vaya corrigiendo algunos errores, ¿verdad? Porque no podemos decirle a él que ya sabe todo, sino siempre hay errores que corregir, pero es mucho más cómodo corregirlo cuando tenemos resultados positivos. Cuando no lo tenemos,
es un poquito más complicado, pero hay que darle total apoyo porque son los futuros del club, son semilleros, saben lo que significa la institución y tienen muchísimas ganas de crecer. Y Elías Ayala, que estuvo en el banco. Elías Ayala también es un chico con muchas proyecciones, de mucha calidad técnica a la hora de definir. Tuve también la oportunidad ahora de trabajar con él. Él se mostró también en el selectivo, creo que en estos 5 partidos que ha jugado ha marcado como 4 o 5 goles, ¿verdad? Que es muy importante. Nosotros charlamos mucho. Yo estoy en la posición de hay que charlar y hay que explicarles a ellos también cuáles son las situaciones, de qué forma, porque estamos todavía en el lugar donde hay que explicarles, porque después cuando estamos en primera siempre le digo que hay muchas cosas que no se le va a explicar, solamente tienen que trabajar, tienen que dedicarse, porque hay mamá y papá atrás de ellos ilusionados en verle jugar y crecer, entonces ese tiene que ser nuestra motivación, y toda la gente que abarca el club, ¿verdad? La Olimpia es inmenso, entonces ellos tienen que estar preparados, y creo que, como dice recién sobre Adelio, que poco a poco, ¿verdad? No podemos meterle toda la presión porque ellos necesitan mucha confianza para poder explotar toda su capacidad, demostrar su capacidad. Tenemos muchas ilusiones en ellos que van a seguir creciendo, y hay todavía gente atrás que a medida que ven sus compañeros creciendo en primera, ellos también se ilusionan y están esperando también su momento. Agradeciendo tu deferencia, Selección Nacional, Robert Rojas River, David Martínez River, ahora está en etapa de recuperación. Jugaste en River y ambos están, y ahora servicio a la selección, Julio. Yo lo de Robert no me es casualidad, por eso recién también me refería a eso con Denny. Era él desde Guaraní, que yo le conozco, y de llegar a River no fue casualidad, fue un chico muy sacrificado, muy centrado, como la de Brian Ojea también, que estuve con él también como jugador y también como técnico con él, muy centrado, digo, porque sabe a dónde quiere llegar, procura día a día, y hoy están ya disfrutando de todo su sacrificio y todavía con la intención de crecer. Robert lo viene demostrando, creo que tuvo una pausa también un poquitito largo, digamos, no jugar titularmente, pero son etapas, ¿verdad? En el fútbol aparecen esas etapas, y ahí es donde vos tenés que estar firme y procurando día a día y centrado de volver a ganar la confianza del entrenador, y él lo está haciendo bastante bien, ¿verdad? Como Martínez también con él ahí, que acá en la selección nos ha demostrado que nos va a dar muchísimo más, nos va a dar muchas satisfacciones, y ilusionadísimo con ellos, esperanzado en ellos también, que ellos van a hacer todo lo posible para que nuestra selección consiga los puntos para estar latente ahí en el lugar sitial para poder clasificar. Bueno, Julio, de todo un poco comenzamos charlando de Nelson Aedo, ya hablaste con él, ya está. Sí, nosotros ya marcamos presencia con él a la hora o al día que él marque, ya marcamos presencia, así que muy contento saber, ¿verdad?, eso de que se pueda realizar acá, y ojalá Dios quiera que le demos total apoyo para que se pueda comenzar a hacer, porque hay todavía grandes ídolos que están activos, inclusive que el día de mañana, cuando quieran hacer ese paso al costado, podamos hacer ya algo continuo también con ellos. Bueno, Julio, un saludo al aire, gracias por todo este tiempo, la charla variada, y nos parece bien charlar con vos, con lo que sos futbolísticamente y como persona. Un saludo a la familia, Julio, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a vos, Arturo. Nos tardó un poco, pero le metimos acá un misturado, como se dice por ahí, de hablar de todo un poco, pero un placer siempre hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Julio César Cáceres. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Cari, desde Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina la excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor. Elegilos según tu preferencia, voladores, matatodo y rastreros, y voladores con citronela, Knockout con el sello de garantía base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A.
Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Tenés una pickup? ¿Sentís la Kecomanía? ¿Se deseo de poseer los accesorios Keco? Antivuelco, enganches, triveras y carpa. Y con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos los productos excepto audio con 10% y hasta 6 cuotas sin intereses. Hasta el 2 de octubre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Sergio, ¿cómo andás, Eco Loredo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Sergio, hoy es día, juego Jogo con Libertad. Bragantino. ¿Você tem configuración confirmada de Bragantino para jogo ante Libertad? En Libertad você tem que saber que Lorenzo Melgarejo, una de sus principales figuras, no viajó, está en etapa de recuperación. ¿Você puede decirnos, equipo de Loredo, de Sergio de Bragantino para hoy? Bem, Arturo, Red Bull Bragantino tienes apenas una dúvida. Em meio campo, Lucas Evangelista ou Eric Ramírez. Evangelista é titular, mas não joga há pelo menos 2-3 semanas. Estava se recuperando, mas está relacionado, concentrado com a equipe e provavelmente seja o titular. Lá nas demais posições de equipe, esse equipe que vem enfrentando Rosário e que está atuando em campeonato nacional. Cleiton é o goleiro, o arqueiro. Na lá direita, Aderlan. Em zagueiros, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. E na esquerda, Edmar. Meio de campo tem Jadson, já que o titular Raul está lesionado e não atua mais nesse ano de 21. Então, hoje, Jadson, Eric Ramírez ou Lucas Evangelista e Bruno Praxedes. E os delanteros, Arthur pela direita, Ítalo central e Coelho pelo lado esquerdo. Esta deverá ser a formação de Red Bull Bragantino para hoje. Bien, Sergio, Libertad, ¿qué impresión causa para você, para la prensa, o presencia de Libertad, hoy juego ante Bragantino? Acá nosotros sabemos que Libertad es una equipe muy perigosa, hay varios jugadores que nosotros aquí já observamos, já conhecemos do futebol e também de sua tradição. Afinal, Libertad já esteve em Libertadores da América e tudo mais. E Red Bull Bragantino ainda é muito jovem, porque o projeto Red Bull Bragantino se iniciou em 2019, há 2 anos apenas. E essa primeira participação da Red Bull Bragantino em la Copa Sul-Americana. Então, estar numa meia-final, numa semifinal, é grandiosa a Red Bull Bragantino. Mas é claro que todos entendem que é possível chegar à decisão em Montevideo em 20 de novembro, porque equipe que já esteve diante de seu caminho, Tajeres, Emelec, Tolima, Independente del Valle e em última fase Rosário Central da Argentina, por que não também agora avançar diante de Libertad? Mas existe muito respeito e muitos cuidados com o potencial de Libertad e sua tradição também numa competição internacional. Finalmente, Sergio, el Red Bull está construyendo un estadio de primer nivel para Bragantino. Estamos hablando de un estadio de primer mundo, ¿no? Sim. Hoje ainda o estádio com suas configurações antigas, mas a Red Bull tem todo um projeto para a construção de uma arena com seus locais com coberturas e tudo mais. Mas hoje Libertad vai encontrar uma cancha perfeita com condições de vestuários, de estrutura muito agradável para que Libertad tenha também todas as condições. Mas é estádio pequeno, hoje com capacidade para 15 mil pessoas,
mas que apenas 2.500 hinchas estarão presentes, porque com pandemia não se há presença de hinchas em Brasil, principalmente acá em São Paulo, Bragança, para que possa lhe passar a informação. Desde março do ano passado, 2020, Red Bull Bragantino não tem hinchas em suas partidas acá, em campeonatos, em competições nacionais, estaduais e tudo mais. Hoje será a primeira partida com presença de suíços, mas solamente 2.500 para acompanhar o juego entre Red Bull Bragantino y Libertad. Brillante toda la exposición, los informes que nos está brindando Sergio. 2.500 hinchas de Bragantino para el juego ante Libertad, 18:15 de Paraguay, 19:15 hora brasileña. Sergio, muy amable por ser, un saludo desde el aire, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo, Arturo, saludos a todos. Gracias, muy amable. Sergio Rodero entonces nos dice 2.500. Una duda en la media cancha. Sí, si juega Eric Ramírez o Lucas Evangelista. Lucas Evangelista hace 3 semanas que no disputa partidos porque venía con una lesión muscular. Pasando en limpio lo que decía el colega, el equipo es Clayton en el arco, Aderlam, Leo Ortiz, Fabricio Bruno y Edimar en la defensa. 3 volantes centrales, Jadson, Eric Ramírez o Lucas Evangelista, Bruno Praxedes. Y arriba Artur por derecha. Bruno Praxedes, ¿cómo se pronuncia? Praxedes, exactamente. Arriba por derecha Artur, por izquierda el argentino Tomás Cuello y de 9 va Ítalo. Va a la banca el venezolano joven, sin grandes nombres configurados. Promedian 21, 22, 23, 24 años y como hablamos semanas atrás es su proyecto de la venta de jugadores dentro del Bragantino, pero estos nombres vamos a anotar para decir en un futuro cuando comencemos a ver en Chelsea, en Inter Milan, ese tipo de jugadores, porque es para la exportación este tipo de jugadores. ¿Cómo te va, Nelson? Hola, Arturo. ¿Cómo andás, Nelson? Oh, bien, tranquilo. Está bien, estamos con tu conferencia de prensa Sudáfrica, estamos con Julio César Cáceres, hablamos con Diego Barreto, hoy integra el panel nuestro Denis Caniza, que ya te va a saludar, y tu intención de hacer lo que ya dijiste en conferencia, el partido entre Sudáfrica y los amigos de Nelson, y eso va a llevar su tiempo, acá, es decir, convocar, traerlo al estadio. Cerro aprovechó su cancha, fuiste muy claro en la conferencia de prensa que estás como hincha de Cerro hoy porque ya estás retirado como cerrita, pero querés ser lo más neutral posible en la medida que se puede, Nelson. Sí, así mismo, Arturo, así mismo. Ahí también el Presi Harrison me dijo que el estado de defensores es mi casa y que llegue también adelante, así que hay otra opción también de poder manejar lo que sería el estado de defensores, donde también tuve muchas tardes y noches de alegrías, así que van caminando este proyecto y ojalá que tu amigo ahí ven y se pueda levantar la silla y poder jugar unos minutitos también. Está bien, pero antes de entrar con Denis Caniza a levantarse esa silla, quiero decirle a Nelson, te dijo Juan José que el estadio de Cerro está a disposición. Y disculpame la pregunta que te hago porque Cerro va a tener, ya está en campaña proselitista para las elecciones. ¿También de la oposición te llamaron? Yo estoy, como te digo, como puedo servir así también como miles de socialistas también me llamaron gente también que están también queriendo trabajar con nosotros. Yo no sé si es de la oposición o si es con Juan José o cómo viene la cosa. Yo hablo con todos. Está muy bien, ni es reparo, es una pregunta que te hicimos, Nelson. Nada más que una pregunta. Sí, no, tranquilo. Por eso, no, yo dije que en esto no entramos ni jugamos partidos, solamente te consulté. La política así, vos sos figura relevante, teniéndote de un lado vas a tener respaldo popular, así nomás la cosa. Te saluda Benny, Nelson. Hola, Nelson, realmente... me pone contento que se te va a hacer una despedida de esa manera, ídolo nacional, realmente un orgullo para todos y ahí estaremos. Y no te alejes tanto del fútbol, tomate un descanso 6 meses, después otra vez, porque te veo con futuro en lo que vos quieras hacer, como técnico,
como presidente de un club, como manager, no sé. Ese consejo te doy, Nelson. Muchas gracias, Denis, muchas gracias. La verdad que sí, la verdad que es lo único también, no es lo único que se hace, pero es lo que me apasiona, es lo que me inspira, es lo que toda mi vida hice. Estar rodeado de futbolistas, entonces seguro que algún día tomaré algún cargo o alguna gestión así para poder otra vez tomar esa conexión con el fútbol. Muchas gracias por tu consejo, Denis, y que más que vos me conoces, sabes de lo que uno puede hacer o lo que uno puede dar al fútbol, y la confianza que vos me das, eso me halaga mucho. Nelson, el equipo de Sudáfrica, que ya hablaste con tus compañeros, y el equipo de los amigos de Nelson, ¿cuándo vos tenés en mente podría hacerse el partido con público ya presente? Podría ser Defensores, Cancha Cerro. ¿Qué idea tenés de cuándo? Y lo más probable es en diciembre, mediados a finales de diciembre. Como te digo, como está en la conferencia de prensa, lo está llevando una empresa de eventos, y son los responsables que van a elegir el día adecuado para eso. Yo simplemente me pongo a disposición, y el deseo mío fue de que sea una despedida así, que sea un equipo de Sudáfrica contra amigos de Nelson Aedo. Compañeros. Nelson, justamente pensando en esa situación de lo que se viene hacia fin de año, lo ideal y lo que muchas veces no pasó con otros jugadores es que tengan la posibilidad de despedirse en cancha. Por eso es que Denis valoraba mucho esta posibilidad que se te da a vos, porque tantos ídolos pasaron que no tuvieron esta oportunidad de cerrar su carrera ante la gente, siendo justamente un ídolo del fútbol paraguayo. Sí, así mismo. La verdad que yo muy agradecido y muy feliz por la idea y por el proyecto que están llevando. Ojalá se haga de la mejor manera posible, y bueno, de mi parte simplemente también, yo creo que si me hubiese despedido o me hubiese partido sido con público, la necesidad a lo mejor no existiría, pero uno que ha jugado toda su vida, que lo único que he disfrutado eran los aplausos, los silbidos y demás cosas, terminar una carrera así en silencio, queda todavía un vacío o un vidrio sin tocar, como se dice. Así que ese cierre es lo que necesito, y bueno, estoy muy feliz por la oportunidad que me quieren dar. Bueno, vamos a recordar esto, y después los compañeros, Nelson, tener la paciencia de escucharnos. Sí, Nelson, porque hablaste mucho, conferencia, entrevista, ya está en otra faceta vos, Nelson. Vamos a escuchar esto. Paraguay cerca del gol, la pelota la tiene Cabaña con la pelota retrocede, Cabaña brillando en el camino, Aedo Cabaña tocó a la izquierda, vino, está remata al arco, Aedo, la clasificación al mundial se siente. Sube Argentina y Paraguay, el grito de Paraguay que retumba en todo el mundo. Saca pasaje para el mundial de Sudáfrica. Paraguay, golazo de Aedo, gran jugada dentro del área, notable definición. Paraguay, le gana a Argentina. Aedo. Paraguay 1, el mundial nos espera. Argentina 0. De esos goles no tan emotivos para todos, Nelson, ¿no? Mira, así mismo, yo creo que esto va a quedar en la historia, y cada año que pasa uno lo recuerda, lo extraña más, y a la que no te ve los tiempos uno lo disfruta más que... Al poste izquierdo de Romero. Sí. Ya se venían salvando, yo creo que ya tuvimos buenas ocasiones para abrir el marcador. Sí, señor, así mismo fue, totalmente de acuerdo, recuerdo. Para ir cerrando la comunicación,
técnicamente no es buena, pero periodísticamente vale. Entonces tienen los oyentes que saber que si técnicamente no está bien, periodísticamente vale mucho. ¿Qué le quiere preguntar al niño? Si él lo representa, si él lo aconseja. Quiero primero saludarlo a Nelson, y dentro de lo que estás viendo en tu futuro, la situación del campo empresarial, puede ser el nuevo paso, Nelson, por esa foto allí con Aldo Parra, agradeciéndolo, las fotos que están allí, es un nuevo paso que se puede dar en lo tuyo con los diversos contactos que tenés en Europa, Nelson. Sí, así mismo, como te digo, sí, seguir en marcha con el mundo del fútbol, y ahora que tiene tiempo y los contactos que tengo allá por Europa, quiero aprovechar para poder ser, digamos, un gancho para los jugadores, entonces no, para los representantes mismos de acá de Paraguay, para hacer el hecho de poder llevar a algunos jugadores para... ¿Qué tiró mensaje entre líneas? Justamente le quería preguntar y que se entienda bien la consulta a Nelson, porque escuchábamos recién la conferencia y cuando preguntaron sobre la selección empezabas diciendo, Nelson, por más de que a algunos les moleste que opinemos nosotros, tenemos derecho a opinar. O sea, eso de que los históricos no pueden hablar, que en su momento dijo alguien por allí, les molestó a ustedes, ¿verdad, Nelson? No, yo no quiero entrar mucho en ese detalle. Quien dijo alguien fue Pablo Fernández, yo creo que lo dijo Miguel y se malinterpretó, se interpretó de la manera. Yo le conozco a Miguel y es un muy buen muchacho y yo creo que no fue su intención decir eso. A lo mejor se equivocó en mandar solo a uno, pero como te digo, yo creo que muchos que representamos a la selección tenemos también así derechos de opinar, y no siempre nos va a gustar a todos lo que se nos dice. Lo pasó en mi época, lo pasó en la época de Chilaver, pasó en las épocas anteriores, así que va a seguir pasando. Lastimosamente el fútbol es así, imagínate ahora también si lo están criticando, así que esto es fútbol y de hecho se vive. Bueno, Nelson, saludos, gracias por tu tiempo, a tantas preguntas, las respuestas, esperando esto del juego. Sudáfrica, compañero de Sudáfrica, frente ante el equipo de los amigos de Nelson Aedo. Un saludo, se cortó, Nelson Aedo. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugadores locales, sumate al equipo, carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores, audios y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco, ese arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Equipate para el verano con Electrovan, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores con las mejores cuotas. Pasa por una de nuestras sucursales o visita la página web electrovan.com.py. En Toyota USA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyota en la web toyotashi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de plata, y mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Bueno, con Nelson Aedo, ¿qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Con Nelson Aedo el tema ya está. Y ojalá salga todo bien. No quiero hablar mucho de la selección y se le entiende, ¿verdad? Sí. Y aparte tenemos que entender, Robert Harrison le llama te ofrezco el defensor. Sí. ¿Se entendió? Sí. Entonces la posición de Nelson Aedo con los compañeros, integró la selección, es forzarlo a cosas, ¿verdad? Y así es. Sí. Y él vive su presente, es así la historia, se las cuida y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Puede tener lo que lo admitió el niño Jorge. Tenemos que hablar con, ¿cómo se llama el jugador? Aldo Parra. Tenemos que hablar con Aldo Parra, lo representa Aldo Parra, habló del mercado europeo. Se va a acercar a representantes y jugadores como Nexo, decía, a traer ofertas de Europa. Sí, está en ese mundo, tiene todo el derecho a hacerlo. Está cerca de Tony Sanabria también. Está cerca, sí. Pero yo creo que lo representa, Luis. ¿Y quién es el representante de Tony Sanabria? ¿Vos sabés quién es? No. ¿Y vos no sos periodista? ¿Y si yo te digo a Edo? Espera un ratito. ¿Hace cuánto que hace periodismo? 16 años. ¿Y quién es el representante de Tony Sanabria? No lo tengo. ¿Víctor? No sé. ¿Vos? ¿Lenin? No. ¿Vos? Yo sí sé. ¿A Edo? Sí.
Si viene, le va a decir que era el cuñado. Timmy, el cuñado. Pero trabajan en conjunto. Trabajan en conjunto. El niño creo que está muy bien informado. Por eso el niño preguntó. De Tinka. ¿Y cómo dijiste? Timmy, el nombre del hermano. Del hermano de Tinka, la señora Aedo. Trabajan de forma conjunta. Él es el empresario. ¿El cuñado es? El cuñado. Ve, entonces, el cuñado con Nelson tiene, y repito esto, libertad para todos. El que lo representa, Tony Sanabria, te podrá decir. ¿Y por qué no le preguntamos eso? Porque justo se venía ahí. Ya venía niño para preguntarle y se cortó. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SSTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT 4.800 millones en premios, 3.800 millones en el poderoso, una Ford Bronco Sport en el grandioso salen sí o sí, una Peugeot 3008 kilómetros, animate a soñar, pedí CNT Cheporemoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comisipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000 Comisipar, tu mejor opción. Asodi Fútbol Álamos, porque si vinos Álamos distribuye representa frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Puedes financiar tu piscina con una mínima entrega hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entrate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. A veces salió en las redes sociales a hacerse sentir Nelson, ¿verdad? Sí. En reiteradas ocasiones. No sé cuál es el tema puntual. Y alguna vez, en época de problemas en Cerro, con Nelson Aedo, él aclaraba a través de Instagram algunas cosas. Con Leonel Álvarez. También en su momento, sí. Cuando él le daba retweet a los que usaban la red de Twitter y escribían, ¿por qué no juega Nelson Aedo? Y él le daba retweet. Solo Leonel, recuerdo un tweet que decía algo así como, solo Leonel Álvarez no se da cuenta que en el banco con Nelson Aedo está la solución, y él le daba. ¿Qué edad tiene Nelson? 38. Porque Denny le dijo, ¿por qué no jugó? ¿Quién le dijo por qué no seguía jugando? ¿Vos le dijiste, Denny? No, yo no le dije 37 eso. años. 37. Sí. Pero yo como técnico, a mí siempre me gustaría tener a un Nelson Aedo en mi equipo. Lo que transmite, lo que juega, siempre, como técnico titular para mí. No importa la edad. ¿Por qué lo pondría titular? Y porque transmite mucho, corre, le corretea a los defensores, transmite mucho. Qué precioso gol le hizo a River la Argentina en la cancha de Cerro. Sí. Russo como técnico, que fue el que le devolvió la titularidad, porque en un momento él era jugador de recambio y casi no jugaba. Sí, pero como dice Denny, piensa igual que Russo. Yo le pongo todavía. Le llamo, ¿cuántos años tiene? 37. Puede decir que no se vaya al fútbol. Si yo el tener su venir juega conmigo. ¿Y dónde puede jugar? ¿Dónde vos lo llevaría? ¿Qué club? ¿Dónde tiene que sentirse él? Está identificado con Cerro como Chiqui Arce, dijo, soy hincha de Cerro, dirigió a Olimpia. ¿Se acuerdan? Sí. Chiqui Arce está absolutamente identificado con Cerro, pero dirigió a Olimpia. ¿Dónde vos crees que puede jugar? ¿Dónde jugaría? Primero preguntarle, ¿vos querés seguir? Porque hay que para mano a mano, con una mesa, porque... ¿Qué es Gustavito? Yo, como siempre le digo, yo estoy en Cerro y para mí es Cerro, así que depende de ellos únicamente. ¿Pero estás dispuesto a renovar si te ofrecen para el año que viene? Como te digo, yo soy de Cerro y de acá no me muevo hasta que me echen. ¿Qué le echaron? Y se terminó el contrato y no lo tuvieron en cuenta para este año. Sí. Bueno, entonces no. Si no se tiene en cuenta es porque hasta aquí llegamos. Y sí. El famoso hasta aquí llegó Lolores, como dirían que en el buen sentido de la palabra. Ya en el último torneo él era opción de cambio. Sí. Pero lo que dice Denis es que lo quiere. ¿Por qué lo querés? ¿Para qué lo querés? Porque es útil todavía en la cancha. Para mí, corre, mete, transmite y hace goles. Hoy en día, por ejemplo, no sé si son superiores los delanteros de Cerro a Nelson Aedo. No sé. En rendimiento, si le dejaban todavía a Nelson Aedo. ¿Y por qué lo trajeron a Boselli y no se quedaron con Nelson? Yo no sé. Donde si vas a comparar, ¿por qué? ¿Qué edad tiene Boselli? 35. Sí. ¿Cuánto tiene Nelson? 37. ¿Y pero por qué los tienen a Boselli y no lo tienen? Porque es definidor, pues. Y Nelson no es definidor. Pero sin embargo, Nelson Aedo,
Cuando debutan Hércules de Alicante, le hace al Barcelona 2 goles de visita. Sí. Los 2 goles lo hace Nelson Aedo. Los 2 goles en cancha de Barcelona, jugando por el Hércules de Alicante, lo hace Nelson. El gol a Venezuela hace él de clasificación. El gol contra Romero, que se inició la clasificación Sudáfrica, lo hace él. Él digo por Nelson. El precioso gol a River, que pudo haber sido incluso mejor para Cerro, el que abre, algo que da contra la avenida Novena, lo hace Nelson. Entonces vos preguntás, ¿qué, Gustavito? Si está ganando Colombia, si está empatando Ecuador, si empata Paraguay, nada está dicho sobre el final. Parece nada más que dependemos del partido contra Colombia. En un golpe de cabeza, en mitad del terreno para buscar esa pelota Gavilán. Gavilán entregó para Acuña, y Acuña dejó para Caniza, y este cruzó a mitad del terreno. Caniza con la pelota, pelotazo largo, viene bajando para meterse Gavilán. Dos Santos que tira al arco, enganchó a Mago brillante Dos Santos para atrás. Atención, un remate al arco, Roque. Ahí lo dentro, vino. Ahí lo tiró. ¡Gol! ¡Gol! Paraguayo Nelson Aedo brillante, el mejor ataque paraguayo en el partido, lo mejor de Paraguay para el gol. Nelson Aedo cruzado por abajo, es gol de la clasificación en Maracaibo, es gol de la clasificación en Maracaibo, incluyendo la fórmula alemana. Roque Aedo y antes Julio Dos Santos, excepcional maniobra de ataque, notable definición de Aedo, es gol paraguayo Maracaibo, el gol del mundial, lo hizo Nelson Aedo, remató cruzado por abajo para poner el grito de gol en Maracaibo. Gol de la Roja. Estamos en el Mundial de Alemania. Estamos en el Mundial de Alemania 2006. Creo que sí. Lo hizo Aedo y lo festeja el país. Puede ser el gol de la clasificación. Aedo. 1000 veces Aedo para la definición. En la mejor carga paraguaya en todo el partido. Paraguay. Le gana a Venezuela. Pensando en Alemania, que está cerquita al alcance de las manos. Paraguay gana 1-0. Ahí dice Denis cruzando la media cancha. Dice, y vos no te acordás que cruzaste la media cancha. No me recuerdo nada. Pero vos no te acordás nada. Pero qué cosas raras. El récord más mundial, récord más en Paraguay, no se acuerda. Contigo comienza la jugada. Sí. No, pero con Denis comienza la jugada. Sí. Y él se olvida la jugada. No, hice varios partidos muy buenos con Paraguay. No vaya a ser sobra. No, pero con Brasil, no, pero... pero ¿por qué Pio querés sobrar? No hace falta Recoman. No hace falta que esté sobrando Denis Caniza. No sé. Acá comenzó la jugada que pone Gustavito y dice que por poco no... ¿Cómo digo? Cruza la mitad de la cancha. Caniza cruzando la media cancha. Después Gavilán, estaba Acuña. Le va a gustar a Denis Caniza. ¿En serio? No, pero cruza la mitad de la cancha, dice, ¿verdad? Y de lateral derecho jugaste ese día. Empecé a driblear ahí, alguien le chuleé para salir ahí. Sí, señor. Está llegando a la cancha. Gracias, Gustavito. Capo. Sí, listo, Gustavito. Y fíjate vos, Denis Caniza, los mundiales. ¿Y quiénes son los amigos? ¿A quién los va a imitar después de Aedo? Nelson. Tiene un recorrido. Sí, amigo. Sí. Acuérdate que jugó. Yo creo que tiene que imitar la Cruz de los Parientes. Lucas Barrios. No, pero Sudáfrica Lucas va a estar en el grupo de Sudáfrica. Claro, pero coincidió en del Borussia. Claro, pero separamos los de Sudáfrica. Los otros. Principalmente su paso por España. Por ejemplo, cuando jugó en el Club de los Parientes, ¿cómo le fue en el Rubín Kazán? Allí no tuvo mucho. Tuvo una temporada. En Hércules le fue bien jugando allí, marcando la bola. Pero 13 jugó en Hércules. En mis parientes no anduvo bien, ¿verdad? Rubín Kazán. Allí. El club de los parientes de los Rubín. ¿Cómo, Nelson? El club de los parientes de los Rubín. Y lógico, Rubín Kazán, ¿qué querés? Que yo mienta a Nelson, que no es mi apellido, no es. El club de los parientes de los Rubín. Eso me parece que ya me está farreando. El club de los parientes de los Rubín. Sí, señor, Rubín Kazán. Tengo que poner un poquitito ahí porque se entendió, Gustavito. ¿Qué vamos a hacer? Contigo, lógico, contigo, Luis. Líbrate de los olores y recargate energía con Etirol Plus, cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol.
Con Nelson Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram, Control Feel Mike Feel. Puede venir David Trezeguet, dice Cesarito Rego. Cesarito Vito Villalba. Sí. Cesarito. Sí. Dice, justo dije recién lo de Trezeguet. ¿Ah, dijiste al aire? Sí, perdón. Acabo de decir. Disculpa. A Tony lo representan en conjunto de varios. Uno de ellos es Hugo Peta, que reside aquí en Nueva York, dice Producción Externa. Antoni Sanabria. Ya volvemos. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguayinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villala Mesire 51 Casico Villeco, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrar en IO. IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Heladera Midas 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes. io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer. Con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Mariscal Pescasi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín. Ron Fortín Limón Conectan, Burucuyá Frutica, la más fresca, combinaciones muy fáciles de preparar. Rinde hasta 15 cócteles de pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer recibe con toda la primavera super 45% de descuento en porcelanatos, pisos y revestimientos Portinari. Griferías y losas Deca, productos seleccionados. Les esperamos hasta el sábado en Sanicer. Bueno, niño, ¿juega Libertad con Bragantino? Sí. Están reclamando a los hinchas de Libertad de hablar más. Y ya hablamos con el colega. No, pero de Libertad. Y sí, el equipo ya está. No está Lorenzo Melgarejo. Tacuara de suplente. Vanderlei Luxemburgo saltó a la fama siendo campeón paulista en 1990 con el Bragantino. En una final sin grande del estado contra el Novo Horizontino. ¿Y quién es Novo Horizontino? Y es un club estadual, Novo Horizontino. De la región, de la misma región que Bragantino. Bueno, y Nacho Mazzulli, Pancho. Nacho Mazzulli nominado al premio Fair Play de la FIFA por su acción solidaria, se convirtió en un ícono durante la pandemia y es jugador también de fútbol en las inferiores. Está allí y justamente lo tenemos en línea. Va a ser condecorado con el premio mérito a Nacho Mazzulli, la municipalidad Mónica Mazzulli, Víctor Acuña. Esto fue aprobado por la Junta Municipal. ¿Es así, Nacho? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Arturo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, contanos todo tu gesto para ir conociéndote, todo lo que pasó con vos en este gesto tuyo tan noble y tan loable, ¿no? Y te comento un poco. Empezamos en el peor momento de la pandemia, ¿verdad? Cuando más empezaron a colapsar los hospitales, a acercar platos de comida a las personas que estaban ahí, ¿verdad? Empezó como una iniciativa familiar acá en casa y después se viralizó lo que hacíamos, ¿verdad? Y se fue sumando un montón de personas, creamos un equipo de voluntarios de más de 1.000 personas y trabajamos así más de 5 meses y entregamos más de 300.000 platos de comida. Y todo a base de donaciones y de voluntarios, ¿verdad? Que donaban su tiempo a la causa, ya sea cocinando, transportando, donando cosas y así. Y fue así que la municipalidad decidió hacer una conmemoración, como comentaste, a mí, a mi mamá y a Víctor, y a partir de eso, por el hecho de que yo soy futbolista federado y demás, están viendo lo de postular
premio Fair Play de la FIFA. Bueno, eso es Fair Play de la FIFA, Fair Play de la FIFA, pero la distinción de la municipalidad sí. Sí, la distinción de la municipalidad ya va a ser el martes que viene, el martes de la semana que viene, y a partir de ahí empezar a hacer los trámites necesarios, me dijeron, para la postulación al premio de la FIFA. Mira lo de la FIFA, más tu gesto, todo lo que hiciste hoy, tu familia, y vas a ser declarado ciudadano ilustre, Nacho. Sí, la verdad que muy loco todo, todavía no dimensiono. Y puede haber una distinción del Congreso también, un hermoso gesto, lleva horas, sacrificio, la entrega que pusiste hoy la familia Nacho Mazzulli, así es. Sí, la verdad que fue un trabajazo y, como decía, hubo muchísimo sacrificio por medio, pero siempre fue también enorme la satisfacción y de saber que estábamos ayudando a tanta gente y en un momento tan difícil. ¿Cuánto tiempo duró todo este apoyo de ustedes, Nacho? Y duró casi 6 meses. Nosotros empezamos el 3 de marzo y estuvimos exactamente hasta que terminó agosto, o sea que casi cumplimos los 6 meses. Bueno, me están enviando acá, vos estás en la Reserva de Sol, ¿verdad? Sí, en la Reserva de Sol. Me dice Nacho, dice Gran Gumarelo, dice el arquitecto del Agosto, la Semesala Gustavito. ¿Y vos hiciste escuela de fútbol o cómo decir en Libertad, Nacho? Yo estuve en Libertad en las inferiores, estuve 2 años y medio en las inferiores de Libertad. Por eso, sí. Y después estuve en Sol otra vez, después estuve jugando 5 meses en Inglaterra, volví cuando empezó la pandemia y ahora estoy en Sol otra vez en la Reserva. En la Reserva de Sol, defendiendo la causa de Sol, pero eso no diera la oportunidad que pueda jugar en Primera Libertad después. Hoy en Sol, entregándote a Sol con los colores de Sol. Y así mismo, yo dejando la vida por Sol, que es el club que me abrió la puerta en el que estoy jugando ahora, pero no puedo tampoco ocultar lo de que soy liberteño, porque es algo que ya sabe todo el mundo, que ya demostré antes, pero bueno, ahora que me toca defender hasta la muerte con ellos. Y ese festejo que nos muestra Pancho, que lo tendría vos 7 años, 6 años, sin remera, cuando festejás, ¿contra quién fue? Contra Olimpia en Paraguno. Y vos sabés que eso era en el 2013, y cuando eso yo tenía 11 años, solo que aparentaba mucho más pequeño. Yo pensé que tenía 5, ¿cuántos años dije yo? 7, 6, 7. 6, 7 dije. Pero parecí, ¿qué año tenías vos? 11 tenía, era en el 2013. Pero llorar, tirar toda la camiseta, y lo que es la explosión de la emoción. Y sí. Es más, si mal no recuerdo, yo había llegado a hablar contigo luego en una entrevista después de que pasó eso. Ah, te llamamos, Nacho, nosotros entonces, porque no pasaste desapercibido, estaba en la tele, en la imagen y en las redes. Sí, me acuerdo que se armó algo grande también después. Y bueno, Nacho, felicitarte, tu nobleza, tu buena voluntad, todo lo que significó la ayuda a los más necesitados en la pandemia, Nacho. Viene la distinción en la municipalidad de la Junta, podrá hacerse eco el Congreso también. Felicidades a vos, lo que quieras agregar a toda la familia, un gesto magnífico el tuyo, Nacho. Muchísimas gracias, Arturo, gracias por el espacio y un saludo también para todos ustedes. Ahora a full a meterle al fútbol, que estoy buscando el debut en primera. Está muy bien, y en Sol América. Chao, Nacho, gracias, muy amable. Chao, Arturo, gracias. Nacho Mazzulli, el gesto que estuvo con toda la necesidad en ese momento de la pandemia. Y el reconocimiento que le hace la Junta Municipal. Van a entregar más de 300.000 platos. Sí, y el martes va a ser su distinción. Ciudadano ilustre. Muy bien, ya volvemos. En el mes de las flores compartí y comprate un colchón o somier de 1.20 por 1.90 con 20% de descuento y te llevas de regalo la almohada Carry, que tiene compartimiento especial para guardar el control de la tele o del aire. Tienes tiempo hasta el 30 de septiembre. Contacta en WhatsApp al 0974 20 20 25 o en redes sociales de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo.
En el Machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Bueno, tenemos fotos de él con Ganso, con Sergio Aquino y Jorge de Recalde. Y él en el medio. Nacho Mazzulli. Pero, perdón, Gustavito, un ganso, un pato y un pollo. Brillante, Gustavito, lúcido, eso me gusta. El Nacho Mazzulli con un ganso, un pollo y un pato. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora. Próximamente en Loma Plata, comunicate al 634-544, rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rombos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrillero, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la FD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes? Una tasa del 6,90% seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, el partido ya hablamos. Está el equipo Libertad, ¿cómo forma? ¿Vos tenés Libertad? La duda allí en la zona central, si va Javier Báez con Barbosa, porque últimamente venía jugando Barbosa sí o sí con Viera, por eso. ¿Juega más Piri a la derecha? Mayada. Piri. Yo creo que lo de Mayada ante Olimpia fue muy flojo como para que repitan este partido, porque aquel día ante Olimpia los 3 goles ingresaron por su lado. Y Bragantino, por más que no tenga nombre, es un equipo muy interesante ofensivamente. Fíjense, compañero, que repite el mismo equipo del 3-0. Villalba, hasta ahora. Sí. Villalba, Hugo Martínez, Bocanegra y Ramón Martínez. Sí, los 3 juntos. Salvo que ese partido contra Olimpia haya sido lo que él quiso ver en campo para Bragantino. Porque si vos perdés 3-0 y mantenés el mismo medio campo, es porque ya preparaste algo, Denis, ¿o no? Sí, la ventaja de Libertad es que cuando se pone en modo de Copa Internacional juega diferente, juega muy bien y más de visitante. Pero jugó bien, sí, eso sí, visitante juega muy bien Libertad. El formato de juego parece como que le sienta mejor a Libertad. Sí, eso contra el Santos 4-1. Bogarín, Ferreira, velocidad, muy competitivos. Sobre todo teniendo en cuenta que contra River también jugaron los 3 juntos, me dice Fabián, así que ¿contra quién? Contra River ahora el Quelito, el viernes, los 3 juntos. Muy bien, Fabián, quiere decir que esa fórmula él ya viene arrastrando para este partido. Sí, si no, no se explica. Claro, por qué contra River va a jugar con 3 volantes y no va a meter un volante más ofensivo? ¿Por qué? Sí. Y estaban ya pensando en este partido. Sí. ¿Y él mismo? Si es que es así. Hugo Martínez, Bocanegra y Ramón Martínez. El trío de volante va a meter. 5 mediocampistas al 4-1-4-1. Y Rodrigo Bogarín va a jugar. También. Ahí, al lado de ellos. Más por izquierda. Sí, pero va a jugar al lado de ellos. Va a hacer una estampilla. Va a hacer una estampilla ahí. Van a hacer todo estampillas, se van a pegar todo. Así va a ser. 4-1-4-1. Y solamente Sebastián Ferreira arriba. Y Sebastián arriba y Villalba a la derecha. Villalba a la derecha, izquierda Bogarín y de 9 Ferreira. Ahí está. La duda está en la izquierda también, en ese medio campo. ¿Quién? De volante por fuera. Podría aparecer Matías Espinosa. ¿Por quién? Ahí sería ya bien defensivo. Como volante por izquierda. Por Bogarín en este caso. Por Bogarín. Ese va demasiado, va a ser muy defensivo. Ese ya meterse a casi refugiarse prácticamente.
lo que tiene de fortaleza, creo que es fortaleza, ¿no? Puede ser. ¿Por qué no? de Libertad es que uno mira los nombres y encuentra jugadores que ya jugaron finales de Libertadores, finales de Sudamericana, campeones de Libertadores. Los argentinos ya en este equipo. Martín Silva, finalista de Libertadores, ya sabe lo que es jugar una instancia así. Si juega Mayada, campeón con River. Bangioni por el otro lado. Iván Pili va a jugar. Y Piris también, o sea, sabe lo que es ya el fútbol. Hasta ahora Iván Piris, tiene cierto Víctor. Bañada tuvo su problema. Debería de jugar Piris. Más, si es que va a buscar un partido a refugiarse. No, pero claro, como dice Pancho, si juega Mayada, ya claro. Y después. Tito Villalba, campeón con San Lorenzo de Almagro. Tiene experiencia. En la final, o sea, en la media cancha tenía un jugador como que el jugador del momento, me parece, Hugo Martínez, que sabe lo que es jugar en la selección ya, ese rodaje, porque es otro nivel la selección. Ramón Martínez tiene experiencia, rodaje. Boca Negra, campeón de la Libertadores. O sea, no sé si... Mirando Bragantino tiene más nombres. Claro. En cuanto a sí, chapa, experiencia... ¿Y quién le hizo 3 goles acá? Olimpia. Campeonato local Olimpia. ¿Y después? ¿Y qué eso certifica? Que vos... No. Pero espera, Pancho. No sé. Olimpia le metió 3, le pudo haber hecho 5. Sí. Olimpia le hizo 3. El colero del campeonato ganó 2 partidos. Uno de ellos River y otro Libertad. Y a Libertad le pegó un baile. Olimpia a Libertad le pegó un baile. Un baile le pegó. Y se juega Garnero con la misma media cancha. Y si quieren retocar, y vamos a darle gusto a Pancho, entre comillas, que juegue Mayada, es la misma línea defensiva. Sí. Es el mismo arquero. Pero ¿qué estamos hablando? Si vos me decís, terminó 0-0 y cambié en ataque, yo te voy a entender, Pancho. Claro. Le voy a entender porque, bueno, faltó el gol. Pero este equipo de Libertad comió 3. Olimpia le metió 3 a este equipo de Libertad. Garnero se juega. Si pone este equipo, Garnero se juega. ¿Tiene personalidad Garnero? Tiene. Por eso se juega. Lo mejor que le puede pasar a Libertad, mirando lo positivo, es esa derrota. Para que pise tierra. Entonces, para que pise tierra, lo mejor que le puede pasar es perder de esa manera. Entonces, en Copa se mete nuevamente en la forma que decía Denis. El formato Copa, pero River le hizo partido y le pudo haber empatado, claro. Sí, pudo haber empatado. River no le empató, es cierto, no le empató. Pero lo que yo quiero es decir que Garnero se juega con su muchacho. Y esto tiene que responderle a Garnero la confianza que le transmite. Denis, sí, totalmente. Si Olimpia te mete un baile, porque Olimpia le metió un baile, lo humilló, le ganó 3-0. Le costó ganarle a River 1-0 y se juega con el mismo mediocampo y con la misma defensa, es porque Garnero confía. Y lo que tiene que hacer estos muchachos es retribuirle a Garnero. Porque ¿qué hacen los técnicos? Vos sos técnico, pero el 3-0 cambia. Cambian ustedes, no, cambiamos. Claro. ¿Cuántos casos hay? Y en un plantel tan frondoso como Libertad, es mejor cambiar porque tiene. Claro. El banco se da vuelta y mira. Y Garnero confía, quiere decir que Garnero quiere que le retribuyan al mismo técnico la confianza que le da. Sí. ¿O no es así? Así es, pero Libertad en este campeonato es uno más. No hace mucha diferencia en el torneo local. Tiene como 2 caras. La cara del torneo local de clausura es una, la cara internacional es otra. Tiene 2 caras. En el campeonato eso es otra cosa. Otra cosa. Libertad tiene que defender prestigio. Totalmente. Libertad no puede regalarse en el campeonato. Libertad es campeón del fútbol paraguayo. Sí. Libertad tiene un plantel costoso, cobran al día, tienen toda la comodidad del mundo. No le puede tiene dar todo. igual. Entonces uno puede decir, yo me llamo nomás de campeonato, el campeonato se puede ir a la mierda. No, para Libertad el campeonato no se puede. Y Garnero lo que Garnero hace es respaldar un equipo que fue vapuleado por Olimpia y que apenas le ganó a River. Siempre No, tiene que ser así, competitivo, pero, Libertad. Pasó un mes atrás cuando Libertad jugaba ante Santos, venía de una sucesión de derrotas a nivel local y la imagen que presentó ante Santos fue muy distinta. Totalmente de acuerdo. Allá jugó muy bien, aquí clasificó. Pero vos repasaste ese equipo que jugó con Santos y el campeonato. En aquel momento hacía más cambios, sí. Eran más ahora diferentes. Ahora que nosotros niños decíamos, es mi, quién juega, quién no juega. Sí, cambiaba bastante. ¿Te acordás? Pero era más cambiado. Esto se mantiene lo mismo. Ahora eso es lo que parecido, sí. Ahí cambiaba más y vos, pero Libertad puede armar 2 equipos, sí, jugaba uno, no sabíamos cuál es el titular, cuál es el alternativo. Lo que hace Garnero, le está diciendo al jugador, retribúyanme. Sí, la confianza.
Totalmente. Y eso habla muy bien del técnico. Y este es el partido para demostrar, Denis, porque hoy no hay segunda oportunidad. O sea, hay partido de vuelta, pero si hoy Libertad sale mal parado, de Brasil va a estar difícil el panorama. Hay partidos que yo le di a Libertad más rápido. En eso que vos estás diciendo, niño. ¿El partido de Copa? Sí, de Copa. Y de visitante le queda mejor. Sí, da gusto verle jugar a Libertad cuando juega de esa manera, con velocidad. Tanto en la media cancha como ahí arriba. No, porque no te pita Libertad. ¿A jugar? Voy a ser jugador de Libertad. Sí, tío Cacho se fue, tío Horacio se fue en casa, quería llevarme. Estas son las cosas que se fue. Producción externa me dice, estuvo a punto de jugar en Libertad de Nicanis. El tío estuvo en casa. ¿Y qué le pediste vos? ¿Qué año fue eso? Y me pedí yo, que sepan nada de memoria. Después del COVID yo perdí totalmente la memoria. Solamente sé que estoy casado y nada más. Después eso, chau. No, sí, se fue en casa. Pero no arreglamos, no, vos sí que tengo que contar alguna cosa. Perdón. ¿Alguna cosita ahí? Perdón, ¿qué quiere? Atender a la vanidad que el muchacho que está sentado. Pero discúlpame, Denis, vamos a ir a Libertad, ¿por qué no jugaste en Libertad? La única verdad de Denis Caniza no va a decir, ¿por qué no jugó en Libertad? Brillante Gustavito Sánchez, el Messi de la consola. ¿Por qué pidió eso hace de Estados Unidos? De Nueva York. ¿Por qué lo que vos le llaman el Messi de la consola? ¿Qué dice? Por su inspiración. Cualquier cosa. Eso. Por el pacto, no por tu calidad de operador técnico ni DJ. Te felicita Gustavito porque tuvo un Nacho con un pato, un ganso y un pollo. Por eso es lo que te felicita. Problema el tuyo, Raúl. Sí. Dijo en el Twitter de Fútbol a lo Grande Niño, Nacho Mazzulli, amo el fútbol, mis ídolos son Messi y en Libertad del Pollo Recalde. El tuit de 2013 cuando le hicieron la entrevista a Nacho, 21 de octubre 2013. Esas fueron las palabras que se acordó Nacho Mazzulli. Repito en el Twitter de Fútbol a lo Grande, Nacho Mazzulli, amo el fútbol, mis ídolos son Messi y en Libertad el Pollo Recalde. 21 de octubre de 2013. ¿Por qué no cuesta en Libertad, Denis? Porque no arreglamos la parte económica, ¿sabes? Me diga que ahora le faltó plata. Vos sabés que yo le dije esa vez en la reunión, me dijo, le digo, Presi, págame esto. Él me dice, no, Denis, hay un jugador que está ganando menos, entonces no puedo yo autorizar que vos ganes más. Y bueno, quedamos como amigos, entonces presidente le dije, y bueno, y no sé si de esa vez se enojó conmigo o no. ¿Te parece poco y pidió $30,000 por mes? ¿Cómo? ¿Te pareció poco lo que te ofreció? Pero esa vez había jugadores que ganaban mucho más que eso. O sea, espera, había extranjeros que ganaban. No sé si ese es el monto. No. Porque ya me olvidé todo. Del monto. Claro, del monto. No, yo me olvidé todo ya. Ya me olvidé todo. No. ¿Te acuerdas? Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el maquilón? A la puta, Horacio. Un gran abrazo, maestro. Respetame, Horacio. No hay ningún José Feliciano que toca bien la guitarra y no ve nada. Así que lo ofreciste, Horacio Carte, a Denis Caniza. A veces sí, a veces no. Julio Iglesias. Como dice Vicentico, los caminos de la vida, ¿no? Así mismo. Sí, así me dijo, vos no podés ganar más que este jugador. Y nada, o sea, fueron hace mucho tiempo. ¿Qué año fue? No sabe, me quedé con esa curiosidad. Cosa. Claro, pasa, claro. Quiere decir 2009, 2008, antes de Sudáfrica. En esa época le trajo a Guiñazú. Exactamente, esa época. Ahí le trajo a Guiñazú. Y ganó $50,000. ¿Quién? Guiñazú. Guiñazú fue transferido, no me vaya a decirte por cuánto fue transferido Denis, y llevó toda la plata a Guiñazú. Libertad no recibió dinero. Esa plata, y tienen tiempo de averigüen. Guiñazú llevó $2.400.000. Pero Guiñazú rindió alto en Libertad. Rindió alto. Pablo Guiñazú llevó en su transferencia al fútbol ruso, se fue de Libertad, se fue a Rusia en su primer ciclo, 2007 más o menos, 2006-2007. Y después él vuelve en el 2013, ahí jugó solo 6 meses. No, ese no, el primer Guiñazú. El primer ciclo. Pero en el 2013 cuando él vuelve ya era un jugador consagrado, había ganado el Libertadores con Inter. El primer Guiñazú, cuando va a Rusia, le pagan esa plata y llevó él. Y uno se trata de lo de Libertadores de Chocarte, te toca el timbre. Sí, me toca el timbre. ¿Y vos la tenés? Sí, claro, estábamos en la sala. ¿Y qué te dijo él?
Y me dice que quería contar conmigo en Libertad, ¿verdad? Y estábamos justamente en Sudáfrica. Él era director. ¿Después de Sudáfrica fue entonces? Sí, después de Sudáfrica, ¿verdad? O antes, no me recuerdo, por ahí en ese lapso, no. Por ahí, y me dice, quiero contar contigo para jugar en Libertad. Le digo, sí, está bien, tanto. No te puedo pagar porque mi jugador. No, ¿por qué le pediste 30.000? No me recuerdo si era ese monto o era, pero yo ya venía de allá. Pero Arturo, yo ya sabía quiénes son, yo ya averigüé qué ganaban los jugadores de Libertad en esa época. Y estaban por ahí todo el mundo y yo... Ese mundo que ¿me entendés? Digo yo. 30.000 videos, yo tengo el documento. Pero había jugadores que ganaban mucho más que eso. Vos le dijiste yo quiero 30.000. Sí, no me quiso. ¿Pero vos estabas jugando en México o ya acá en Paraguay? Y iba y venía. No es mucha plata, era ya sobre el cierre de su carrera. No era tanta. No tanto. Mira que yo rendí alto hasta los 40 años, yo rendí bastante alto. No, pero vos puedes rendir con $30.000, 37, 38 años te puedo pagar. Porque estoy viendo aquí, Denis, porque me agarra la curiosidad. Cruz Azul hasta el 2008, después viniste a Olimpia, 2 años, 2008-2009. Era de Pacielo. Después Nacional, campeón con Nacional, era el media técnico. Y luego volvés a México, León, en el 2010. Y después regresás a Nacional, con Torrente como técnico. Voy otra vez. Te vas otra vez a Irapuato y a partir del 2012 ya te quedas definitivamente. Nacional, Luqueño y Rubioño. Pero estoy tratando de ver que... ¿En la época de Sudáfrica? Sudáfrica. Sí. Cuando volvió a Irapuato. No, de León. Cuando volvió de León, sí, exactamente. Cuando yo salí campeón, viste que llamé mucho la atención, salimos campeón con Nacional 2009, después 2011. Cuando vos le pedí esa plata, vos venías de... Y ya venía ya de allá. Ya había pasado a Atlas, Cruz Azul. Sí, pero México, pues, ese dinero se gana en México. Mucho más. Por eso él le pidió eso para el mercado paraguayo. Y encima le dijiste, te hago un descuento. ¿Por qué le dijiste eso? Pero él podía haberme pagado eso y mucho más si quería realmente. No, yo no sé. Es dueño de Paraguay. Él sabe él cuánto tiene. Yo te di lo que vos le pediste y vos no te acordás lo que le pediste, bro. Y si vos sabés, Arturo, vos me estás diciendo que le pedí ese monto. ¿Y por qué? Y había uno que, vos sabías cuánto ganaban los otros. Pero yo es muy normal que si vos venías a tu país, vos ganes menos que el que viene de afuera. Eso fue el mundial. Casi siempre el que viene más de afuera, desarraigo. Sí, pero cuando pero yo no te estoy diciendo que justamente por eso me enojé en Olimpia también con, no sé quién era el presidente. Exactamente. Y después hicieron las pases. Todavía no hicimos, pero llamarle después. ¿Ustedes hablaron cruzado con él? Puede ser. No, puede ser. Vos tuviste, pero te estás olvidando de muchas cosas. Hicimos un duple recarnante contigo. Pero yo me enojé también con recarnante acá contigo, haciendo duple. Sí, también. Sí, me estiraste la lengua. Y yo soy calentón, pues. Y sí, que yo que llama quilombo. No hay ningún José Feliciano que toca bien la guitarra y no ve nada. No le des bola, Arturo. Espera, dice que yo le amé quilombo con recarnante. Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el más quilombo? Bueno, listo, contigo, Luis. La Agrícola Sara de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella Principe Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumilas crujientes, doradas y suaves, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. En ese tiempo era defensor de libertad Ignacio Canuto. Sí, Ignacio Canuto, y terminó llegando Pedro Portocarrero. Ya Cristian Nasuti también estaba. Nasuti un poco más adelante, 2012. Cesarito Rego está escribiendo. Cesarito Rego. Gregorio Pérez era el técnico y aquel Libertad llegó a cuartos de final de Libertadores. Perdió ante Vélez. No, era Quiñazú de Sartún de Rusia, vino a Libertad y de Libertad fue internacional. Perdón. Gracias, Óscar Ullón. Totalmente de acuerdo. Fue Guiñazú que lo llevó internacional. Tenés razón, no fue a Rusia. Esos $2.400.000 había pagado Inter de Brasil. Tiene razón, Óscar Ullón. Tiene razón. Ceballos y Caballero no jugaron también en el Saturn de Rusia. ¿Jugaron ahí? No, en el Samara. De Rusia. Sí. Fue 2011-2012 cuando vos llegué de Libertad.
Sí, así que 30.000. Pagale la voz, Arturo. Vamos a decir quién es el jugador. Yo digo. Sí. Pedro Sarabia. Yo me hago cargo. ¿Por qué dice? No, pero la misma plata era, no era más. Porque te dice Horacio Carte a vos. Horacio Carte te dice a vos. Vos perdiste la memoria después del COVID. No, decir. Pero yo no puedo. Yo no soy periodista, te digo. El jugador que vos te referí, que dijo yo no puedo pagarte, es Pedro Sarabia. Ninguna duda. Pero ninguna duda. Sí, Pedro Sarabia. Y te dijo Horacio Carte. A veces me pregunto por qué lo que estoy tallando. Te mereces esa plata, te dijo Horacio Denis. Sí. ¿Te dijo o no te dijo? Sí, ahora me estoy recordando. Pero ahora te acordás. Voy a frotar la cabeza. Atendé, Horacio Carte le dijo. Horacio Carte te dijo a vos. Dice así la producción externa. Te mereces esa plata, le dijo Horacio Denis. Llamarle un poco, si es mentira o es cierto lo que yo digo. ¿De quién estoy hablando yo? Atendé a que me juego, me voy a poner. Llamarle a Pedro Sarabia. No, pues Pedro no va a saber de esa historia. Le va a contar, llamarle a Pedro Sarabia. Vamos a decir, y ahora me va a respetar vos, Pancho, como periodista. O sea que Pedro le envió al tío en casa con eso. No, yo Pedro no creo que sepa todo eso. Yo le voy a preguntar a Pedro si era el mejor pagado en Libertad. Había extranjero, creo que cobraba. Espera, bueno, yo te repito, estamos hablando, yo no sé de qué estamos hablando. Ya. El que te dijo yo no le puedo pagar más a ese era Pedro Sarabia. Yo lo único que me diga Pedro Sarabia si estaba entre los dos mejores pagados en Libertad, no. Para decirte lo que te digo. No te va a decir, no. Está bien Pedro Sarabia ahí. Pero un ratito. Y me van a aprender a respetar en esa meta de una vez por todas. Principalmente que está a mi izquierda, que mira con asombro. Pedro. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Bueno, ¿te puedo hacer una infidencia? Sí, depende de... Sí, sin problema. En Libertad, cuando van y le ofrecen, Horacio Carte va y le toca el timbre. El que está a la puerta, el timbre de Denis está a la izquierda, el timbre. A la izquierda está Denis. Sí. Eso. De la casa. Va Horacio, le visita y le dice, quiero que juegues en Libertad. Denis no deja correr mucho y le dice, esto quiero. ¿Vos en ese momento estabas entre los dos mejores pagados de Libertad? Y realmente no siendo capitán, no sé si el mejor pagado, pero creo que uno es lo que está jugando bien. Es decir, a Denis no le podía pagar más de lo que te pagaba a vos. No, sería bueno haber jugado con él haciendo la lucha cuando te libertad. No, otra cosa te estoy preguntando. ¿El mejor pagado era vos? Y se decía muchas cosas. No se decía, yo me juego, el mejor pagado. Cuando se refiere Horacio Carte, probablemente haya dicho, no le puedo pagar a un paraguayo, a uno del mercado paraguayo. Así yo entiendo. Denis, Pedro, ¿se cortó? Pues tenemos problemas en la línea entonces. Vamos a llamar otra vez. Ese es Pedro Sarabia. Y a vos lo que te dijo, yo no le puedo pagar más. Que Pedro le puso como abanderado a Pedro Sarabia. Correcto. El abanderado era Pedro Sarabia. El capitán del equipo. El capitán del equipo. Señor. ¿Cómo te voy a pagar más a vos que a Pedro Sarabia? ¿Se cortó? Hoy te cortaba el teléfono. Entonces tenemos la parte técnica, porque se cortó a Edo. Se cortó Barreto. Se corta... No hay caso. Sarabia. Suena, bueno. ¿Y esa se acabó el saldo? Se acabó el saldo. Se acabó el saldo. ¿Cómo? Se acabó el saldo. ¿Qué dice? Se acabó el saldo, dice. Señor, tengo el equipo de Libertad. Arranca Mayada. No quiero yo quedar como un mentiroso. El mejor pagado era Pedro Sarabia. Pedro, tenés que ver la línea. Pero te saco del celular porque no puede quedar inconclusa la hora. Vos probablemente el mejor pagado de Libertad, Bedeni le dice, quiero ganar, y él le dice, Horacio Carte, no podés ganar, que el mejor pago de Libertad, que eras vos. Y por eso te digo, ya en ese entonces creo que era uno de los mejores pagados.
Y vos querías tenerlo a Denis ahí en el fondo. Y como te dije, me hubiera gustado hacer una dupla con él en No, pero te repito, cuando mencionó ese ejemplo me dijeron que no puedo pagarte más que ese era vos, Pedro. Tengo entendido que sí, pero... Ahí nomás, gracias, muy amable Pedro, gracias. Adiós, bueno, listo. ¿Qué más? Porque después sale de la reunión Horacio Cartes y le va y le... ¿Sabés quién le comentó lo tuyo? ¿Vos crees que yo estoy inventando esta historia? No, pero está bien, habla muy bien del tío que respetó a su capitán. Y yo periodísticamente estoy... No, excelente, te informaste todo. Por favor, contigo, Luis. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Sevilla, Casi, R. de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737 Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país o realiza tus compras en la web, en la app llamando al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Con Dimora, los socios de las cooperativas universitarias Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todos desde una sola app en tu celular. Dímonos una unidad Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py. Consultas al 600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pireles, el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, y en Bucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pireles, el centro telemático. MediLife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura con descuento en hisopados y días de internación ante urgencias. Además del servicio de telemedicina, comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco Pegriga. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a femayflores.com. Regalamos, regala Femay Tupi cumple 25 años y lo celebra con increíbles combos aniversario. Hasta el domingo elegí tu combo para equipar tu habitación, sala o cocina. Y si ya sos cliente, Tupi, tu primera cuota pagás recién a los 30 días. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Plastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Por esta semana unimos las promos para que puedas ser parte de Caja Mutual. Si tenés de 18 a 21 años, puedes iniciar tu aporte por 50.000 guaraníes. Si tenés de 22 a 25 años, puedes hacerlo con 80.000 guaraníes. Y si te afilias en esta semana, hasta el sábado, y tenés de 18 a 30 años, te exoneramos la matrícula. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. La Kenton Clase es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, en que es ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras la encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas variadas, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Ahora vamos a ir a este documento histórico para que Pancho no me mire como que yo hago una ficción de la vida. Cuando yo le llamé a Pedro Saravia, yo le pregunté, vos eras la figura a quien hacía mención, sin nombrarlo, Horacio Cartes. La señora de Deli Caniza ratifica, escuchemos. Sí, así fue. Te dijo Horacio, no te puedo pagar más que mi capitán, que ese tiempo era Pedro Saravia. Así te dijo. ¿Y después? ¿Qué más eso yo querés? ¿Qué más yo querés? A vos te dedico, Pancho. ¿Por qué? ¿Y qué más querés que...? Yo puse en duda... Primero que soy periodista, productor, tilocone, cabeza, hererea. Porque uno trata de completar la información.
Tiene que resumir, Pancho, si esto fuera una cosa, hay que estar en el escenario. Cuando yo te digo hay que estar en el escenario, saber interpretar, el periodista tiene que estar en el escenario. Y agarrar bien lo que te digo. El periodista tiene que estar en el escenario. Conlleva muchas cosas. Y no sabíamos producción externa. Gracias, Roberto, 3 puntos ofensivos, me da el dato, lo de Caniza. Libertad, ahí quedó. Y después uno ya retribuye el haber estado en el escenario. Lectura comprensiva. Sí. Entonces, tiene que estar en el escenario de la vida para poder estar. Y la señora dice, sí, por eso le llamé a Sarabia. Y era Sarabia. ¿Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo? ¿Te gusta el maquilón? Bueno, listo. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. Tirazones, ingeniero, tío. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano y Toque lo sabe. Por eso sus líneas de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo. Gracias a que son Climate certificado con un diseño moderno y robusto, mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. Albertín, llama, pedí, come al 237-7070. Albertín. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, fibra óptica más rápida del país. Llegó el momento que estabas esperando. Se viene la Expo Usados de Cadam del jueves 23 al lunes 27 en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. Lactolanda, alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos, te llevamos todo lo que necesitas y realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Bueno, ¿cómo andamos, niño? Muy bien, señor. Se pasaron al equipo de Libertad. ¿Cuál es, señor? Está confirmado Mayada, mira aquí el mensajito, Mayada, Viera, Barbosa, Bangioni. Tiene razón, Pancho. Boca Negra, el mensaje dice Tito, es Villalba, Hugo Martínez, Ramón Martínez, Matías Espinosa y Sebastián, 4141. Brillante, Pancho. Pancho dijo 2 nombres, Mayada y Matías Espinosa. Los 2 juegan. Están para jugar. Excelente, Pancho. Te 4141. Pancho. Ya era hora. Entonces, otra vez. Al final. No puede... y tener que estar con la información. Está bien, te estoy diciendo. Gracias. No me quedo con el caprichito. Y tenés razón. ¿Sabés que Pancho tenía razón? Pancho. Tenía razón. Juega más allá y... Claro, tenía razón, Pancho, o tiene razón. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la R de Restaurantes, una gran variedad de propuestas gastronómicas en un solo lugar. Te esperamos todos los miércoles con promos y descuentos. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos, no sale nadie, ponerse la 10, no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona, tenés máxima protección todos los días, y la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Jet Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Síguenos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas con calidad superior, comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Bueno, ¿a qué hora juega Libertad? Vamos a estar con Libertad hoy. 18-15. Sí, 18-15. Y ya está el equipo de Libertad, el equipo de... Repetir Libertad otra vez, niño, por favor. Sí, señor. Martín Silva en el arco, porque no le nombramos hace rato al arquero Martín Silva en el arco. Mayada, Viera, Barbosa, Bangioni, Boca Negra, Tito Villalba, Hugo Martínez, Ramón Martínez, Matías Espinosa y Sebastián Ferreira.
Gran lanzamiento del centro de la ciudad de Pacaraí, urbanización Garines, Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinando excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria asegura su inversión. Compra cómoda, buen precio. Compras desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Llegó el yogur con cereal. Su base termina en la protección segura contra todo tipo de insectos, también contra el mosquito transmisor del dengue, fiebre amarilla y chikungunya. Efectivos en todas sus presentaciones, líquido, crema y aerosol, repelentes base. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquileres, maquinarias, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Tenés una pickup? ¿Sentís la Kecomanía? Se desea de poseer los accesorios Keko, antivuelco, enganches, triburas y carpa. Y con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos los productos excepto audio con 10% y hasta 6 cuotas sin intereses hasta el 2 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 taros al precio de 93. Jugá de local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes Móvil trabajan para aumentarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chau Resaca. Aprovecha los increíbles precios que tiene Electroban para vos y paga tu primera cuota recién en octubre. Visita una de nuestras sucursales y lleva lo que necesites a tu hogar, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota GCA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama un día en WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Bueno, y ayer Palmeiras con Mineros 0-0 y se lastimó nuestro ídolo. Sí, Diego Costa. Quedó fuera de la revancha, así como están las cosas, porque se desgarró y se nota un desgarro pronunciado. Y lo dijo. Jugó 5 partidos seguidos y al sexto cayó. Sí, pero le ocurre que él venía de un parate de 6 meses. Sí. Y le dijo el técnico Cuca, sí, vamos a combinar, ¿cuánto va a jugar? Si va a jugar 40 minutos, vamos a decidir, no voy yo. ¿Cuánto tiempo va a jugar? Pues estaba leyendo esta mañana, esta mañana, antes de venir al canal, lo de Diego Costa. Lo primero que hice fue ver lo de Diego, no por el penal que hace Gustavo Gómez, sino en qué momento cae y se lastima. Creo que a los 8 del segundo tiempo. 53 de partido, exacto. 8. Entonces estuve leyendo lo que Cuca le decía. Y vos sabés muy bien, Denis, que el jugador tiene que ser más franco. Sí, pero qué bueno la charla del jugador con el técnico, ¿verdad? Es que le dijo, porque él venía, creo que parado 6 meses. Sí. Cuando jugó en el Atlético de Madrid, ya no jugaba partido completo. Y le decían, vamos a ver cuánto tiempo. Cuca repitió lo mismo del Atlético de Madrid y mirá cómo viene. $300,000 por mes. Diego Costa es ataque millonario. Pero terrible, y ahora queda fuera por una lesión. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas, europeas, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 4.800 millones en premios, 3.800 millones en el poderoso. Una Ford Bronco Sport en el grandioso salen sí o sí, una Peugeot 3.800 kilómetros, ni mata a soñar, pedí CNT, por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Asado y Fútbol Álamos, porque haces vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Podés financiar tu piscina con una misma entrega hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entérate de más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Epidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de reacción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Epidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, subir a cuidar y cumplir con nuestras seguridades. Es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros.
Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Peludos 22, esquina Luquilla, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrés que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control Feel My Feel. Paraguay, somos productos, somos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Elix, Smart Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con garantía de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla 751 Casico Bichop o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Comandante, yo crecí escuchando a los indianos en mi casa. Vos sabés que vengo de mi familia de músicos folcloristas. Fuerte abrazo. Mi papá nos hacía escuchar siempre Ronald de la Tribu. Arturo Asículo, Guatil, la mayor victoria del ejército paraguayo contra la Triple Alianza. Así es. El 22 de septiembre de 1866. Asimismo, septiembre en tu piel, Juan Carlos Roca. Que viva la patria. Comandante, los sábados después de las 13:30 hay que habilitar la zona musical del programa. Dice Gustavo. Ahora, no lo